No digamos inconvenientes. Esta chica es majísima. A partir de aquí, no digáis inconveniencias, o si las decís, marcad el minuto. Bueno, yo voy a decir muchas inconveniencias probablemente, ¿eh? Sabes que la corrección política no es Yago, lo es mío. sábado, tío. ¿Qué haces en el despacho? No me jodas. Ponte un fondo, por lo menos, que pensemos que estás en otro sitio. Pero ya acabas de dar un bajón. Ahora estaré el resto de la mañana pensando en el trimestre. Ya te digo yo. En fin. Pues cuando quieras, Bruno, ¿te presentamos antes o O me así? presento yo ya si quieres. Pues nada, Manolo y me presento solo. bueno, eso no hay problema. Pues nada, muchas gracias a todos por estar ahí. Yo agradezco al grupo de usuarios BIM de Galicia que la invitación y lo va a lamentar, pero bueno. Entonces, me han pedido que os hable un poco de mi relación con otros perfiles, ¿no? Entonces, hemos titulado a la charla Equipos multidisciplinares en entornos BIM, pero a lo mejor lo de entornos BIM habría que tacharlo, ¿no? Ahora vamos desarrollando la idea. Me presento, una breve presentación. Soy ingeniero industrial, me dedico sobre todo a la consultoría en el ámbito de las instalaciones, lo que ahora se ha dado en llamar MEP, ¿vale? En mis tiempos no se llamaba así, se llamaba ingeniero de proyectos o cosas así. Y también me dedico a la formación. Tengo un poco dos líneas de negocio que ahora estoy, pues os iré hablando un poco del replanteamiento, porque los últimos años han sido como una especie de travesía en el desierto, no porque faltase trabajo, sino porque no encontraba yo el punto, no me encontraba, no me sentía feliz con la organización del trabajo. Entonces, esto se centraliza en dos marcas, la formación a través de ingeniosindustriales.com, que es un membership site, una membresía de formación destinada sobre todo a aprender a calcular instalaciones, a calcular y proyectar instalaciones. Tenemos un público variado, buena gente de mediana edad, sobre todo, y también estudiantes algunos, principalmente ingenieros y arquitectos. Y después la consultoría de asistencia técnica la ofrecemos a través de una marca que estamos relanzando, que es thermolabs.com. De hecho, vamos a abrir una oficina presencial, ya estamos terminando la reforma, en la segunda ciudad más bonita de la provincia de Pontevedra, que es la capital, que tiene menos luces de Navidad que la más bonita, pero que también es muy bonita. Entonces, desde allí vamos a ofrecer un poco los servicios de asistencia técnica. Principalmente mi perfil de clientes son tres, otras oficinas técnicas de ingeniería que piden colaboración para algunos tipos de proyecto o para algunas partes de algunos proyectos, pero sobre todo empresas de arquitectura, oficinas técnicas de arquitectura, estudios de arquitectura, que quieren hacer la parte de instalaciones en sus proyectos. No hacemos estructuras, solo hacemos instalaciones, ¿vale? Y después también tengo algunos clientes que arrastro de mi etapa profesional anterior, que son empresas instaladoras, pero solo trabajo con empresas instaladoras que valoran el proyecto. Esto es una de las cosas que me rompe mucho la cabeza todos los días. Aquellas empresas instaladoras que buscan meras legalizaciones para instalaciones ya ejecutadas o que piden proyectos a posteriori, no las tengo como clientes. Yo acompaño desde el principio a las empresas instaladoras en la ejecución de la obra. Entonces, sí que también hago proyectos build, pero siempre y cuando yo haya hecho la dirección de obra. Bien, el origen de todo esto. ¿Vale? El origen de todo esto fue una pequeña crisis existencial. Lo que vais a ver hoy son notas personales. Están un poquito modificadas para que no, bueno, pues no haya nada que chirríe mucho, pero son un poco a partir de una crisis existencial en la que yo sentía que el producto que estaba comercializando no tenía valor, que era simplemente un mero acompañamiento, un trámite administrativo, que mis clientes entendían que era una especie de impuesto revolucionario o una especie de tasa que tenían que pagar simplemente por tener aquello que necesitaban. Y eso me hizo sentirme muy incómodo con el trabajo, ¿no? Yo tenía a mí me gusta la formación, me gustaba ayudar a los compañeros en el desarrollo de sus proyectos y me sentía muy frustrado con esa situación, ¿no? Entonces aquí un poco me planteé en un momento dado una serie de preguntas en relación a qué quiero y qué no quiero. Y ahora vemos cómo llevamos esto al BIM, ¿vale? Entonces yo quiero hacer captación de clientes, a mí me gusta el conocer gente nueva, me gusta interactuar con clientes que tienen necesidades concretas. Me gustan las soluciones, es decir, me gusta que el proyecto ayude al cliente a generar valor. No me gusta el proyecto de legalización
si eso, legalización, no supone ningún valor. ¿Vale? Me gusta tratar cuestiones estratégicas y, pues, lo que os decía, aportar valor. Y lo que no quiero es tener que leer toda la documentación generada, es decir, en las colaboraciones me he encontrado un problema grave, que es que había muchas carencias, que los estudios no tienen organizados sistemas de control de calidad lo suficientemente buenos, que se hace, bueno, pues hace poco hablándolo con un compañero, no sé si alguno aquí presente, decía que muchos de nosotros tendríamos que cambiarnos la denominación por copy-pasters, ¿no? O sea, lo que hacemos básicamente es copiar y pegar todo el día. Entonces, tampoco me gusta hacer de corrector o escriba, eso no creo que tenga ninguna ventaja. Uno de los problemas a la hora de colaborar, a la hora de trabajar en entornos colaborativos, es la gestión de la información. En esto me siento muy incómodo. Hilos de correo interminables, información que se pierde. Me dijiste, dejaste de decirme. Sobre todo, esta crisis vino provocada porque éramos tan ineficientes trabajando en entornos colaborativos que eso nos llevaba siempre a trabajar con urgencia y entregar los trabajos no al 100%, sino al 80%, al 75% y tal. Y eso me hizo pasar por una especie de crisis existencial en la que dije, pues tengo que dejar esta mierda, ¿no? Cuando tenía clientes y tenía trabajos. Bueno, pues al final no dejé esta mierda, no sé si habrá sido una idea equivocada, sino que me metí más a fondo, ¿no? Y entonces se nos ocurrió en un momento dado el ir haciendo un listado de problemas y transformar esos problemas en oportunidades de mejora y a partir de esos problemas u oportunidades generar una serie de ideas, ¿no? Sobre todo encontramos que el punto de fricción se encontraba en la información, por eso vais a ver que hay muchas ideas que se repiten relativas con la gestión de la información, que creo que es lo más importante. Después haré una crítica muy importante al tema del entorno BIM como yo lo veo. ¿Vale? Esto ya os adelanto que son notas personales y que no estoy pretendiendo dar lecciones a nadie, simplemente vengo aquí a compartir mi experiencia. Supongo que alguno de vosotros empatizará con esto, ¿no? Bien, con respecto a los requisitos del cliente, nos encontramos un problema grave, ¿no? En todos los proyectos que estábamos gestionando, que es que no se transmitían con claridad o no se conocían por todos, ¿no? Yo trabajo en un equipo multidisciplinar, aunque no me gusta demasiado la palabra, en el que somos ingenieros de instalaciones. Normalmente lo que hacemos es desgranar el proyecto en partes. MEP es muy amplio, entonces lo que hacemos es, pues, las familias que solemos hacer son instalaciones térmicas, que incluye gas, solar si la hay, climatización, ventilación, la solemos apartar si son edificios de viviendas y si no, no, va ahí en ese proyecto. Después hacemos fontanería, saneamiento, ventilación mecánica controlada si son edificios de viviendas. Y después hacemos una separata para el garaje, tema de contraincendios, electricidad, desclasificación del local y todo eso, ¿no? Y después baja tensión, instalaciones eléctricas. Normalmente estas familias las hacen y técnicos diferentes. Suelo trabajar, tengo hasta ahora todo colaboradores freelance, ahora estoy buscando gente para meter en plantilla. Y entonces solemos trabajar, dividir el proyecto por familias y trabajar cada una de esas familias. Y una cosa tan sencilla como un cambio en las plantas de la arquitectura ya suponía un problema grave. Entonces, que no todo el mundo estuviese en la misma versión de las plantas, ¿no? Entonces, después también nos encontrábamos que no se documentaba en un lugar donde fuese fácil de localizar. Yo hace un par de años tomé por criterio elaborar un documento de requisitos del cliente. Ese documento de requisitos del cliente yo lo mantenía actualizado con una gestión de versiones. Es una cosa muy sencilla, un documento de Word donde pues al principio hay una tabla de versiones donde se indican los cambios más relevantes y se pone los últimos cambios en otro color. Una cosa muy fácil, ¿vale? Muy, muy básica. Entonces empecé a colaborar con una oficina que tenía implantado el BIM, de acuerdo con la 19650, y ellos pues elaboraban un BEP y todo eso. Era un puto infierno. Vale, entonces ahora estaban más preocupados en el cumplimiento de la norma que en el hacer el trabajo en el día a día. Y entonces eso hacía que no fuese práctico, ¿vale? Lo hacían muy bien, la parte de la documentación la tenían súper bien gestionada, pero para mí era inalcanzable. Documentos muy largos, mucha lectura y sobre todo que sentía que no aportaba valor a mi producto eso, ¿no? Entonces, después no documentábamos correctamente y no poníamos las cosas en un lugar donde fuesen fáciles de localizar. Y una cosa muy importante es que los requisitos no se entienden todos por las mismas, no se entienden de la misma manera. Yo redacto de una determinada forma, estoy queriendo decir una cosa y en mi foro interno creo que todo el mundo lo va a entender como lo entiendo yo. Bueno, pues esto no es así, ¿vale?
Entonces, también pues, otras personas interpretaban las cosas de otra manera. Las ideas que nos propuso eso, pues elaborar un documento de requisitos del cliente, muy sencillo, muy breve, mantenerlo disponible y actualizado en un entorno común de datos, conocido por todos, siempre así, siempre en el mismo punto, y consultarlo a la hora de plantear soluciones. Problema, que hay que ser muy estricto con esto. Esto lo implantamos, lo he implantado con mucha gente y con casi ninguna ha llegado a funcionar bien. ¿Por qué? Porque enseguida nos lo saltamos. Enseguida, incluso yo en determinadas ocasiones, ¿no? Bien, otro problema, que se inician los trabajos sin haber analizado los requisitos del cliente. Yo tengo un documento, ¿vale? Me he encontrado un caso de una instalación de baja tensión donde estaban perfectamente documentados los requisitos del cliente y resulta que el técnico que ha desarrollado ese proyecto pues una parte importante que era el domotizar las persianas de la primera parte, pongamos por ejemplo, ¿no? Pues eso no lo ha hecho porque porque no se había leído el documento, porque no le había prestado suficiente atención, ¿no? Y después también un problema que tenemos de manera recurrente, y esto casa mucho con la relación entre arquitectos e ingenieros, es que no se ha analizado lo suficiente la normativa antes de empezar a desarrollar la documentación. Y sobre esto, una crítica a los estudios de arquitectura. Me gustó mucho uno de los últimos episodios del podcast de Binras. Ahora no recuerdo, Fernando Valderrama puede ser, ¿no? No me acuerdo quién era el ponente. Que hablaba del adanismo. Probablemente. Que hablaba del adanismo y que hablaba de la intervención temprana en los proyectos, ¿no? Las ingenierías tienen que intervenir pronto en el proyecto, ¿vale? Deben intervenir pronto. O por lo menos deben dar, si trabajan siempre con la misma arquitectura, debe dar unas pautas previas para que no se requiera esa intervención. Muchas veces no se requiere esa intervención, pues en la fase de anteproyecto, en la fase de proyecto básico, simplemente por un tema de no incurrir en costes, ¿no? Y es muy natural y es muy comprensible. Pero ¿qué ocurre? Que una cuestión tan sencilla como es la situación de las acometidas, por ejemplo, la situación de los patinillos o la necesidad de un suministro eléctrico alternativo para la ventilación de los garajes, que es un tema que ahora en Galicia está siendo recurrente, puede condicionar mucho el proyecto, puede generar sobrecostes a posteriori. Algo tan fácil como tener patinillos, ¿vale? Tener que las cosas quepan en los patinillos. Y sobre todo, por ejemplo, posiciones de salas de calderas de gas, etcétera, etcétera. Entonces, siempre se requiere el haber analizado la normativa desde el punto de vista de la ingeniería también en la fase de proyecto básico o en la fase de anteproyecto. Saber, mira, pues yo voy a necesitar una sala de calderas de tanto, voy a necesitar que la estructura de la cubierta donde van a estar las máquinas de aire acondicionado aguante tanto, aunque sean números gordos, ¿vale? Aunque sean números en nivel de anteproyecto. Bien, ideas para esto. Realizar una presentación del documento de requisitos del cliente, es decir, con todos los colaboradores, hacer una videoconferencia o una reunión presencial y decirle, mira, pues el documento de requisitos del cliente es este, va a estar guardado en este punto y tiene estos aspectos. Y cuando decimos esto, queremos decir esto, explicar un poco qué es lo que se espera del proyecto. Estudiar la documentación en base a listas de comprobación. A mí me gustan mucho, soy muy fan de las listas de comprobación. Simplemente tener un Excel muy sencillo donde yo le diga a cada uno de los técnicos que va a desarrollar una determinada familia o un determinado capítulo del proyecto, decirle, mira, el proyecto tiene que cumplir esto. Estas son las expectativas que yo tengo, estos son los aspectos que tú tienes que tratar, estas son las cuestiones que tú tienes que resolver y estos son los entregables que tú tienes que facilitar. Y entonces ahí no hay ninguna duda. No hace falta que sean 14 páginas de documento. Puede ser simplemente una hoja de Excel muy sencilla. Y la elaboración de un listado de normativa aplicable. Bien, sobre esto, un comentario. Punto primero, esos listados de normativa que incluimos en los proyectos son infumables. Eso no sirve para nada, salvo para comprometernos a nosotros delante de un juez si tenemos una reclamación. ¿Vale? Entonces, esos listados de normativa que elaboran los colegios profesionales, eso había que erradicarlo de los proyectos completamente. Nosotros deberíamos poner en los proyectos la normativa que es aplicable directamente al proyecto. Nada más. Y para eso, la más escueta posible. ¿Vale? Si veis un proyecto de instalaciones de los míos, tiene el reglamento de seguridad industrial que procede, el código técnico en sus secciones que son de aplicación directa y nada más. ¿Por qué? Cuando cogemos y descargamos de internet esa colección de órdenes ministeriales del año 69, donde queda un artículo sin derogar y la ponemos en el proyecto, le estamos abriendo la puerta a un abogado a que diga, mira, aquí en el proyecto estás diciendo que se cumple la orden del Ministerio de Trabajo sobre prevención de riesgos laborales en ámbitos polvorientos y no cumples este aspecto de la orden. Entonces, ¿por qué voy a abrir yo esa puerta? ¿Vale? ¿Por qué voy a abrir yo esa puerta? Entonces, normativa aplicable, la que sea de aplicación directa. Esto es una cosa que me enseñó mi predecesor en el cargo en el Colegio de Ingenieros
y que él aplicaba muy bien y no es ningún indocumentado, ¿eh? Es una persona que ha hecho proyectos de gran magnitud, ¿no? Incluso saltos hidroeléctricos, parques eólicos y una planta de oxicombustión que es pionera en el mundo. Bien, después, otro problema de oportunidad. Se desarrollan soluciones muy complejas sin solicitar validación previa. Y sobre esto hay que tener un poquito de mano izquierda. Yo siempre se lo explico a la gente con la que trabajo. A mí me gusta el trabajo incremental, es decir, el plantear diseños conceptuales sencillos que nos permitan pedir opinión al cliente. Y después, de manera clara, documentar los acuerdos que se han alcanzado relativos a las soluciones. Es decir, por ejemplo, coger el plano en planta, pasarlo a PDF y hacer un croquis escribiendo con la tableta sobre él, decirle, mira, los conductos van a tener este trazado o las instalaciones van a ir por estos patinillos. ¿Lo validas, sí o no? ¿Por qué digo que hay que tener mano izquierda con esto? Porque también debemos conocer a nuestros clientes. Yo, por ejemplo, trabajo con muchos arquitectos a lo que este tipo de manera de trabajar les gusta mucho y son muy participativos, pero muy equilibrados, en el sentido en el que no están iterando permanentemente. Te validan la solución o te la corrigen, te hacen 2 correcciones y queda validada. Después hay otros perfiles de personas. Podríamos decir que hay 3 perfiles. El que se puede trabajar de esta manera, el que no quiere saber nada de ti y cuando le apareces con estas cosas en mitad del desarrollo del proyecto y dice, eso se resuelve en obra, ¿vale? Y le parece molesto que estés dando el coñazo permanentemente. Y después hay el que es capaz de iterar hasta el infinito, ¿vale? De modo que te enrolla en idas y venidas, ¿no? Entonces hay que saber pulsar un poco cómo es cada persona, si le gusta mucho que le estemos mostrando el incremento del trabajo o si no le gusta o si a lo mejor no es conveniente para nosotros. Una cosa que yo le insisto mucho a las personas que trabajan conmigo es la percepción que tiene el cliente de lo que estamos haciendo, ¿vale? Eso es una cuestión muy importante. Y muchas veces hay que cortar los periodos de tiempo en los que estamos en silencio, pidiendo una opinión o solo eso. Porque si tú estás trabajando duramente en un proyecto 2 meses y has desaparecido, el cliente no lo sabe. Y el cliente no sabe que estás trabajando en el proyecto y a lo mejor se está imaginando que le estás dando largas o que estás haciendo otras cosas y después vienen las urgencias. Entonces, nosotros tenemos poco margen para ser más productivos en el tiempo que dedicamos a trabajar. Donde tenemos mucho margen de mejora es en la organización del tiempo en que nos estamos trabajando y en cómo comunicamos al cliente cómo estamos trabajando. Ahí hay mucho margen. Entonces, el simplemente cortar los periodos de tiempo muy largos que estamos en silencio, pidiendo una opinión, comentando que estamos avanzando, puede ser muy efectivo para mejorar la relación con el cliente y para nosotros también sacarnos un poco la ansiedad. Decir, oye, tengo ahí el vencimiento, me estoy acercando, a lo mejor no voy a llegar, voy a estar escondido para que el día del vencimiento me llamen y me pongan a parir. No, a lo mejor no es conveniente, ¿no? Bien, otro problema que encontramos a la hora de colaborar muy a menudo es que pues cada oficina técnica tiene sus propios intereses, sus propias formas de trabajar, las hay más o menos profesionales. Yo siempre he trabajado con gente muy profesional, pero siempre se entregan trabajos que aparecen sin finalizar o con errores, ¿no? Entonces, para evitar esto, volvemos al tema de las listas de comprobación y establecer procedimiento de comprobación por parte de compañeros. Yo trabajé con unos chicos de Canarias que son muy profesionales y que ellos tenían, ¿vale? Tenían la costumbre de que cada familia del proyecto, cada capítulo del proyecto tenía asignado un responsable y de la propia oficina técnica un igual que era el responsable de comprobar. De modo que el responsable redactaba y generaba la documentación y el que la comprobaba tenía que validarla, ¿vale? Al margen de una persona de que ellos trabajasen con un gestor de proyectos o con un project manager o con un BIM manager o con lo que quieras. Y de esa manera, pues tenías una doble posibilidad. Esa persona lo que hacía era un análisis por encima, iba revisando todo, tenía conocimiento suficiente para que si había algo que le llamase la atención, preguntar, ¿no? Bien, en las oficinas técnicas de ingeniería tenemos también un problema que yo creo que es común a todos los profesionales liberales, a todos los que trabajan por cuenta propia, que es que los cambios se dan continuos cambios de actividad. Aparecen problemas de, por ejemplo, requerimientos. Tú tienes un requerimiento, tienes que contestarlo en 10 días y eso ya te cambia toda la planificación. Has hecho una planificación muy estructurada, con time blocking, con lo que quieras, y resulta que de repente te aparece un requerimiento y te jodió el invento, ¿vale? Entonces, para eso, para propiciar los menos cambios de actividad posible, que es imposible, ¿vale? Que es imposible no tenerlos, establecer y respetar procedimientos de comunicación y establecer tiempos sin comunicación salvo urgencias. Es decir, que cada vez que tienes una ocurrencia, no me llames y me lo cuentes o no me mandes un WhatsApp, ¿vale? Entonces yo con la gente con la que colaboro
estimulo mucho la comunicación asíncrona, mucho. Digo, mira, ¿tú quieres algo que decirme? Bueno, pues si nuestro canal de comunicación normal va a ser el correo electrónico, mándame un correo electrónico. Pero no me llames y me lo cuentes, ¿vale? De hecho, aquellos que me conocen saben que yo tengo el móvil silenciado todo el día, ¿vale? Entonces, es muy posible que, salvo que por casualidad esté viendo para la pantalla en ese momento, si me llamas, te conteste yo. Si creo que hay una urgencia, pues prefiero que me mandes un WhatsApp y yo te devuelvo la llamada, ¿vale? Esto me ha generado problemas, ¿eh? Y de hecho hubo una empresa instaladora que dejé de trabajar con ella porque siempre me llamaba y me decía, pero es que nunca me coges el móvil. Y yo, claro, pues que yo no tengo que coger el móvil en todo momento, que se está quemando el edificio, si hay una fuga de gas, yo no voy a ir a cerrar la llave, ¿vale? Entonces no es a la persona a la que tienes que llamar. Bien. Esto también es una cosa que me jode mucho, pero que tiene fácil solución. No se envía la documentación en formato adecuado para su revisión. ¿A quién no le ha pasado que le mandan un WWG de una versión más reciente del programa CAD con el que trabaja o lo que sea, ¿no? Entonces, estos son, pues es simplemente procedimentar, ¿no? Y también realizar un mapa de software, todas las personas que vayan a colaborar, tener claro con qué software trabaja, cuáles son los formatos nativos que ellos manejan y qué formatos de intercambio se van a intercambiar, ¿vale? Pues planos en planta, pues los vamos a intercambiar en PDF, los modelos los vamos a intercambiar en EFC o lo que sea. Eso todo, tenerlo procedimentado. Se cambia continuamente la forma en la que se comparte o información o se comunica. Aquí he de decir que yo soy culpable, que estoy intentando cambiar esto, ¿vale? Tenemos... con algunas oficinas tengo un grupo de WhatsApp, con otros tengo un grupo de Telegram, con otros simplemente me comunico por correo electrónico. En determinados momentos te mandan un archivo, te lo comparten en Telegram, en otros momentos te lo suben a OneDrive, en otros momentos a Google Drive. Entonces todo esto es procedimentarlo, evidentemente. También lo mismo que antes, cómo se revisa, cómo se rechaza, cómo se aprueba la documentación, es decir, cómo yo recibo los datos, cómo los verifico y cómo te los valido o no te los valido, y cuándo se emplea cada medio de comunicación. Veis que todo nos dirige hacia un procedimiento, ¿no? O varios, ¿no? Uno de los problemas principales de las ingenierías, en ese sentido no me excluyo, es el que tendremos mucha costumbre de trabajar de forma reactiva, ¿no? Trabajar de forma proactiva o tomando la iniciativa es muy complicado, ¿vale? Es muy complicado porque todas las planificaciones que hagamos siempre se vuelven irreales porque tendemos a sobreestimar nuestras capacidades y a subestimar los problemas, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un problema, no conozco a nadie que lo haga a la perfección, ¿vale? O que no le pase que siempre las planificaciones se le vayan al traste, pero sí que se puede acotar, ¿no? Entonces, la idea es planificar, pero no demasiado, planificar con planificaciones flexibles, fijar hitos u objetivos comunes, reservar tiempos para imprevistos, priorizar e iterar la planificación. Con esto de iterar la planificación me refiero a cada día, cada 2 días, una vez a la semana, revisar un poco lo que se está haciendo y darle una vuelta a un cambio de prioridades, ¿no? Entonces, se dice que Warren Buffett lo que hace es, pues hace una lista de todas las cosas que hacer y después tacha todas menos 3, una cosa así, ¿no? Entonces, es una idea. A mí lo que me está funcionando últimamente muy bien es hacer una cosa relevante cada día, ¿vale? Y podéis decir, joder, pero es que yo si hago eso, a mí no me llega. Bueno, pero yo lo que hago es intento hacer una cosa relevante cada día. De todas las cuestiones que tengo que hacer, veo aquellas que van a tener más impacto en mi negocio, veo aquellas que son más importantes o que no se pueden dejar pasar y digo, pues por lo menos hoy tiene que quedar hecha esta. Y normalmente hago más, pero por lo menos hay una que queda hecha, ¿vale? Bien. Sobre esto tengo dudas, ¿vale? Sobre esto tengo dudas. No lo tengo claro. Es una cosa que me ronda por la cabeza desde hace tiempo. Yo ahora tengo un problema, ¿no? Que soy el embudo, ¿vale? Soy el embudo. Entonces, continuamente me ocurre que me hacen el sándwich entre los que tengo a mi cargo y la gente que tengo por encima. Entonces, el problema que detectamos es que todo el peso de la dirección de proyectos y la comunicación con el cliente la lleva la misma persona. Entonces, las ideas que tuvimos son definir roles y tareas y responsabilidades para cada proyecto. Esto nos eliminaría el proyecto del problema de la dirección de proyectos, ¿vale? Nos eliminaría la cuestión de la dirección de proyectos. Y después repartir la dirección y comunicación de nuevos proyectos con otras personas. Y aquí es en lo que no lo tengo claro, ¿vale? No lo tengo claro. Y después, evidentemente, lo último, formar al personal en habilidades comunicativas o contar con personas que tengan habilidades comunicativas. Eso es una cuestión muy clara, ¿no? Podéis ir viendo entre líneas que muchos de estos problemas están relacionados no con las aptitudes como técnicos, sino con las habilidades blandas, ¿no? Con las actitudes y con las aptitudes como persona relacional.
Yo creo que la mayor parte de los problemas de las oficinas técnicas no están en la capacidad de los técnicos, sino están en las habilidades comunicativas, en la capacidad para gestionar el estrés, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí tengo dudas en el sentido en el que el tema del sándwich, el tema del embudo, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí me podéis ayudar, después debatimos un poco. Yo ahora me encuentro con el problema de que toda la comunicación pasa por mí. Entonces, si es comunicación poco formal, por ejemplo, comunicación verbal o el resultado de una reunión, eso siempre lleva a jugar un poco al teléfono escacharrado, ¿no? Tú transmites las ideas de acuerdo con tus sesgos, con tus percepciones, y entonces estás como un poco deformando la información. Y además le resta agilidad a la comunicación, ¿no? Yo recibo pues, de un cliente feedback sobre una instalación que yo no he proyectado, que la ha proyectado un compañero. Yo estoy haciendo de gestor de proyectos. Yo no tengo toda la información. Hay algunas dudas que a lo mejor me pregunta que yo no sé resolver. Y después el problema está en que cuando el cliente me transmite sus requerimientos o sus objeciones, yo no sé transmitírselas correctamente. Entonces, tengo dudas de si cuando hacemos la distribución del trabajo, pues a lo mejor enfocarlo de otra manera. Mucha gente dice, no, es que tiene que haber un manager del proyecto que conozca el proyecto a fondo en todas sus familias. Ya. ¿Y eso quién lo paga? ¿Vale? ¿Y eso quién lo paga? Entonces, también nos enfrentamos, ahí está subyacente, que no lo hemos citado, un poco el nivel de precios que se está trabajando en el mercado a este momento, ¿no? Yo hace poco tenía un proyecto apalabrado, hace poco, el jueves de esta semana, tenía un proyecto apalabrado, me pidieron que lo modificase el presupuesto porque había que cambiar pues, un cuadro eléctrico que no se había contemplado inicialmente. El presupuesto se modificó en un 5%, no en más, porque era un cambio muy pequeño. Y a partir de ahí, pues me llaman y me dicen, mira, se lo hemos adjudicado a una persona porque a raíz de este cambio pedimos un presupuesto más y nos apareció uno que da el 50% de tus honorarios. Y yo, hombre, si es el 50% de mis honorarios, evidentemente no va a ser el mismo producto, es otra cosa. ¿Vale? No puede ser, es imposible que sea el mismo producto. Bueno, pero a nosotros nos llega. Bueno, pues si os llega, pues ya está, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Problema oportunidad, no se tiene claro qué trabajos, tareas están en curso o a la espera de ser iniciadas. Sobre esto, elaborar y mantener un listado de expedientes y elaborar y mantener una lista de tareas con sus responsables, plazos entregables y tal. Problemas en los que he caído en el pasado, que me centro mucho en la herramienta y no en el problema, ¿no? Siempre que ves aquí, ves muchos objetos relucientes, ahora aparece Trello, ahora aparece Asana, ahora aparece Open Project y dices tú, joder, pues esto es una maravilla, voy a gestionar aquí todas las tareas y pierdes un montón en el tema del aprendizaje, ¿no? Por tanto, para mí es peligroso esto de la lista de tareas, ¿no? Es prioritario y primordial, pero al mismo tiempo puede ser un pozo sin fondo, el tema de la elección del software. Por eso creo que en determinadas fases del trabajo a lo mejor hay que contar con consultores externos. Llamar a una persona que sea experta en organización de trabajo y decir, oye, mira, vamos a ver cómo organizamos esto de la gestión de tareas. Y tampoco darle demasiada importancia a la herramienta, simplemente pensar en el objetivo. El objetivo es que yo sepa qué está haciendo cada persona en cada momento y que sepa qué tareas quedan pendientes por hacer y qué tareas quedan pendientes por asignar, independientemente de la herramienta. Todavía no he encontrado ninguna herramienta con la que yo simpatice o pueda funcionar. Bien, estoy viendo una notificación de manera recurrente. ¿La oís vosotros también? No, vale. Después, un problema que me acompaña desde que empecé a trabajar, ¿eh? Tengo la sensación de que algunos trabajos no se acaban nunca, se eternizan, ¿vale? Entonces, siempre documentar los requisitos, siempre trabajar con validaciones parciales. Esto a mí me funciona muy bien, es una técnica que utilizo desde hace muchos años y me funciona muy bien. Dejar clara la política de modificaciones e iteraciones en el contrato. Esto siempre es objeto de conflicto con los clientes, no hay otra manera de trabajar. Yo no he encontrado otra, ¿vale? Tú le dices, mira, yo no te voy a estar cambiando el modelo cada vez que a ti se te ocurra una cosa, ¿no? Entonces, yo te doy mi solución, si no te gusta la modificamos y a la segunda modificación ahí ya tenemos que hacer un presupuesto nuevo. Pero sabemos que hay clientes que no van a encajar en esto, ¿no? Minimizar errores con listas de comprobación y revisión por 2 personas, reservar tiempos para imprevistos. Una cosa que me parece fundamental. Reservar tiempos para imprevistos agendados. ¿Vale? Agendados. Bien, no se cumplen los plazos. Este también es un problema recurrente en el sector, ¿no? Nosotros siempre, como decía antes, tendemos a sobreestimar las capacidades y a subestimar los problemas, ¿no? Establecer planificaciones temporales realistas, no fragmentar los proyectos en horas, sino en jornadas. Yo ya no vendo horas de trabajo, ¿vale? Hace mucho tiempo que no vendo horas de trabajo. Para mí la unidad mínima que se vende es media jornada. Y si yo tengo una persona que no está dispuesta a pagar media jornada, no trabajo con ella, ¿vale? Entonces yo
Vale, me llaman para una reunión, digo, bueno, pues yo voy a la reunión. Si se trata de una reunión que puede tener recorrido comercial, no cobro. Pues digo, si es una reunión que no tiene recorrido comercial, pues va una factura por delante. No te vamos a volver a llamar. Bien, vale. Pues si me llamáis para que trabaje gratis, no me interesa. Vale, entonces, 50% de jornada. A la hora de dividir los proyectos en jornadas, 50% de jornada, unidad mínima. Prohibido presupuestar por horas. ¿Vale? Porque no funciona, porque es una invención, simple y llanamente. ¿Vale? Reservar tiempos para imprevistos y registrar tiempos. Esto también es una asignatura pendiente, lo intentamos. Mucha gente se ofende cuando tú le pides a los colaboradores que registren tiempos, se mosquean, dicen, no, es que estás sacando el látigo. No, es que estoy queriendo saber si he cobrado mucho, si he cobrado poco, qué margen comercial tenemos, que es una cosa primordial cuando yo vendo un producto. Yo estoy vendiendo servicios profesionales, esos servicios profesionales los hemos cuantificado en jornadas de trabajo y hemos contado que nuestro coste de jornada por trabajo es 250 euros por técnico. Y ahora lo que quiero saber es si hemos ganado dinero o si hemos perdido dinero con el proyecto para a la hora de presupuestar el siguiente poder presupuestar correctamente o saber si tenemos margen para apretar en el precio si lo tenemos, ¿no? Entonces, registrar tiempos me parece una cuestión primordial. También me parece delicada, ¿vale? Si tienes trabajadores, es una cuestión delicada. El trabajador se puede molestar, es natural, dice, no, estás controlándome, tal, no sé qué. Bueno, vale, no somos una ONG, ¿no? A mí me gustan los ambientes de trabajo felices y me gusta que todo el mundo esté contento, pero no todo el mundo es igual, ¿vale? No todas las personas tienen la misma forma de comportarse, no todos tienen los mismos valores, los valores de cada uno son suyos y pueden ser correctos de acuerdo con su percepción de la vida, pero a lo mejor no son los míos. Entonces, yo creo que registrar tiempos es importante. Bien, resulta muy trabajoso reenviar todos los correos relativos a... ¿Veis que se mezclan cuestiones concretas? ¿Vale? ¿Veis que se mezclan cuestiones concretas con cuestiones particulares, con cuestiones más amplias, ¿no? Resulta muy trabajoso reenviar todos los correos relativos al asunto al responsable de un tipo de instalación. Aquí también tengo una duda, ¿vale? Aquí también tengo una duda y muchas veces lo consulta el cliente y el cliente no sabe qué contestarme, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que hacemos es automatizar mediante etiquetado, que nos funciona bien, a mí me funciona bien personalmente, ¿vale? Automatizar los correos mediante etiquetado. Yo creo que la posibilidad de añadir metadatos a la información es muy importante, ¿vale? Entonces, en ese sentido, estamos buscando el construir un entorno común de datos que permita el incorporar metadatos y que no esté toda la información en el nombre del fichero. Esto es un debate que podríamos, yo creo que estar debatiendo 1000 años sin llegar a ninguna conclusión. Pero bueno, por eso ahora estoy probando SharePoint para ver si podríamos llegar a trabajar. Lo que pasa es que en SharePoint me parece que la gestión de los usuarios es muy complicada. Entonces no me acaba de gustar. Bien. Y entonces pedir que cada separata se trate en correos separados. Lo que nosotros llamamos capítulos, que se trate en correos separados. Esto es una cuestión que a mí personalmente me gusta. La propuso en una ocasión, estábamos trabajando con un equipo de varios ingenieros y la propuso uno de ellos. Dice, mira, yo estoy dedicándome a esto, a la ventilación del garaje. Yo no tengo por qué saber qué está pasando con la fontanería. Entonces vamos a establecer un sistema de etiquetado o un sistema que los hilos de correo solo se hable de un tema. Entonces al cliente a lo mejor tienes que mandarle 4 correos en un día distintos. Uno que hable de la fontanería, otro que hable del saneamiento, otro que hable de la ventilación y otro que hable de la electricidad. Problema, que él te conteste en el mismo todo. Vale, eso puede pasar. Y entonces tú tendrás que hacer un reenvío. ¿Qué pasa? ¿Eso qué requiere? Educar y procedimentar. ¿Vale? Educar y procedimentar. Y educar requiere ser estricto, que es una de las cuestiones que muchas veces nos falta. Establecemos un procedimiento y después lo ablandamos, después lo relajamos y entonces vienen este tipo de problemas, ¿no? Esto es un problema de índole operativo que creo que tenemos todos. Los problemas largos suponen tensiones de tesorería, ¿vale? Entonces aquí pues es algo complicado. Buscar un mix de trabajos con plazos más cortos, es decir, pues, por ejemplo, si somos una oficina técnica de ingeniería, pues va a hacer certificaciones energéticas, no de estas de 50 euros, evidentemente, no estoy hablando de eso, o buscar hacer informes de vehículos, yo qué sé. ¿Vale? El tratar de abrir un poco el abanico a un mix de producto que tenga productos de recorrido largo y productos de recorrido más corto. Yo creo que los estudios de ingeniería hacen un poco lo mismo, ¿no? Hacen informes, tal, pues eso. Acortar los tiempos de entrega, tratando de ser más eficaces y establecer pagos parciales en contratos. Una cuestión que yo tardé en hacer mucho. Yo tardé. Ahora no empiezo un proyecto si no hay una primera factura de por medio. Bien. Esto es una cosa que me rompe mucho la olla con el tema de la nomenclatura y con el tema de
pues por ejemplo, montar un proyecto simplemente, ¿no? Resulta difícil hacer un seguimiento de las versiones y del estado actual del trabajo. Nomenclatura simple y de uso estricto. ¿Vale? Aquí yo soy muy enemigo de la norma UNE 19650, alguno me habrá oído. Yo soy enemigo de las normas UNE en general. ¿Vale? No entiendo por qué hay que redactar tan alambicado, tan retorcido, de esa manera de escribir. Si hay algún redactor de normas UNE presente, le ruego que me disculpe. ¿Vale? Pero yo no entiendo por qué hay que escribir con tanto pijerío. ¿Vale? Eso para empezar. ¿Por qué no puedes escribir para que te entiendan? Joder. Y después, las nomenclaturas largas que no son intuitivas, que no son fáciles de entender. Hace poco veía un vídeo de Dani García aquí presente, en el que hablaba de cómo llevar un modelo a Zipeterm, ¿no? Y entonces decía una cosa muy interesante, que es que habían llegado a un consenso en las nomenclaturas de los tabiques, de manera que fuese amigable para el hombre y amigable para la máquina también, ¿no? Entonces yo creo que las nomenclaturas deben ser amigables para el hombre, que si requieren memorizar conceptos muy complejos, cuando trabajas con equipos multidisciplinares que no siempre trabajan juntos, dentro de una empresa es diferente, ¿no? Tú te acabas aprendiendo la nomenclatura, lógicamente, pero cuando tú tienes que coger de una arquitectura, tienes que coger de otra arquitectura, tienes que coger de un estructurista, esto es complicado, ¿vale? Volvemos a las listas de comprobación, que ya os dije que era muy fan, y estandarizar la forma de entrega de la documentación. Para mí esto es prioritario. De hecho, al cliente se lo incluyo en la oferta. ¿Vale? Al cliente le digo en la oferta qué le voy a entregar y en qué formato de archivo. Y cuando nosotros subcontratemos partes de un proyecto o establezcamos vínculos de colaboración con otras oficinas técnicas, debemos hacer lo mismo. Debe estar clarísimo qué archivos nos tienen que entregar y en qué formato. Eso a priori, antes de empezar a hablar. Entonces yo, cuando hago una oferta a un cliente, sea otra oficina técnica, dice, mira, te voy a entregar las memorias en formato Word, los anexos de cálculo que se generen con Excel en formato PDF, el modelo energético en formato nativo de Tecton, ¿vale? Entonces, eso queda claro, todo el mundo sabe qué reglas de juego va a jugar, ¿no? También está relacionado con la elaboración de un mapa de software. Si yo trabajo siempre con los mismos colaboradores, debo tener claro qué licencias tienen esos colaboradores y si existe algún tipo de posibilidad de importación-exportación entre formatos nativos, ¿vale? Porque sabemos que, por ejemplo, pues puede ser que trabaje con un programa de estos que empieza con R y que tiene unas licencias salvajes, y yo puede ser que en mi programa que tenga un plugin que me permita hacer una importación directamente del archivo nativo y no necesite pasar por IFC, y de esa manera no pierda información en el proceso, ¿no? Entonces, o saber un poco los trucos, ¿vale? Saber un poco los trucos que hay que tener a la hora de modelar para que a mí me funcionen las cosas, ¿vale? Sobre eso voy a hablar un poquito más ahora. Bien, se pasan por alto documentos entregados. Esto es algo que detectamos muchas veces. No, si yo ya terminé hace una semana y tienes ahí el archivo en el CDE. Bueno, vale. Y eso no lo sabe nadie porque no hubo una notificación, porque, pues bueno, pues yo no, por ejemplo, las notificaciones SharePoint no he conseguido que me funcionen. ¿El piano es así? ¿Hola? ¿No te he entendido? Vale. Creo que no pretendía que lo entendieras. Vale. Entonces, solución, establecer siempre el mismo sistema para la entrega de documentación, aunque sea rudimentario. Cada vez que tú subes un archivo al CDE, pues que se genere, pues oye, ya hay CDEs que se entienden, ya hay lugares de almacenamiento de archivos que se entienden con programas, con Integromat, con Zapier, que se genere una alerta, que se mande un correo electrónico al final del día con un resumen de todo lo que ha cambiado, que se genere una fila en una hoja de Google Sheets y que al final del día se te envíe esa hoja de Google Sheets. Existen maneras de hacerla que no requieren programaciones o que no requieren programaciones complejas, que nos permite tener un sistema de etiquetado y alertas. A mí, a día de hoy, esto me parece prioritario. Ahora estamos con una entrega, y de la misma oficina técnica he recibido 4 WeTransfers diferentes con lo mismo, o sea, teóricamente contenían lo mismo, no contenían lo mismo, porque yo decía, mira, es que hay un plano que me suena que había de la ventilación del garaje, hay un plano de patinillos que me suena que había, pero no lo veo, y entonces el mismo proyecto vino 4 veces, con versiones diferentes. Y dices tú, joder, ¿y cuál es la buena? Vale. Y por WeTransfer, ¿no? Que es la patada en los huevos que después te olvidaste de dónde lo habías descargado y tal. Entonces eso. Vale. Dice Antonio por aquí, ojo a eso que has dicho de las licencias y los checklists de las que tienen los colaboradores. Una vez estuve a punto de perder mi licencia
de un software porque me pasaron un archivo hecho con versión pirata y al mandarlo a soporte para la duda casi me quitan la licencia. A mí me pasó exactamente lo mismo, ¿vale? A mí me pasó exactamente lo mismo, ¿vale? Yo hablé con soporte, tenía un problema de que se me colgaba un programa de diseño 2D de instalaciones y cuando entró soporte en el ordenador dijo, no, es que aquí este archivo es pirata. Y claro, te queda una cara de gilipollas. Yo pagando la licencia, ¿eh? Dices, hostia, pero ¿cómo? Pues no sé. Y tal. Entonces, sí, con esto el tema del mapa de software es una cuestión prioritaria, ¿no? Y desde luego huir de los arquitectos e ingenieros farmacéuticos, ¿vale? A los que les gustan las medicinas. Entonces, yo ya no estoy en esa etapa de mi vida. Ahora únicamente las medicinas por prescripción médica, ¿eh? Bien, un poco un resumen de todas las ideas anteriores y ahora vemos cómo trabajamos nosotros, cómo he llegado yo al BIM, que ha sido por accidente, y en qué estado estamos, ¿vale? Es necesario documentar de modo formal requisitos del cliente, objeto del proyecto, alcance de los trabajos, identificación de riesgos y plan para mitigarlos, listado de software, roles y tareas, asignación inequívoca, hitos y entregas parciales y entregables finales. Bueno, podéis decir, coño, pero es que esto es el BEP, ¿no? O sea, es un poco, si tú vas a estudiar, es prácticamente lo que es un BEP. No, sí, claro, pero es que no tiene por qué llamarse BEP y no tiene por qué contener todo lo que nos piden las normas. Desde luego, nosotros tenemos que utilizar algo que sea operativo para nosotros. ¿Me vais a permitir una crítica? Ya dijo Rogelio que a mí me gustaba mucho provocar y me gusta mucho, ciertamente. Las normas, los softwares, tienen que ser medios para conseguir cosas, no tienen que ser fines en sí mismos. Una percepción que yo tengo, que claro, es una percepción particular, totalmente sesgada, es que en muchos casos se está trabajando como si la implantación de la norma fuese el fin o como si la utilización de un determinado software o la presentación de un determinado modelo fuese el fin, ¿vale? Entonces, eso es muy peligroso. Evidentemente, todas esas normas tienen información muy útil, eso es indiscutible, pero que a lo mejor no tenemos que hacer una primera implantación donde esté el 100% de la norma recogida. A lo mejor con coger 4 ideas de la norma y empezar a hacer unas implementaciones formales pero sencillas es suficiente. Y mejoramos mucho nuestros flujos de trabajo, ¿vale? Bien, lo aconsejable es definir flujos de trabajo KISS. ¿Qué quiere decir KISS? Bueno, pues esto es algo que se atribuye a varias personas diferentes, como con esto del Internet ahí abunda mucho el cuñadismo. Esto quiere decir manténlo simple, estúpido, escrito en inglés, ¿no? Vale, pues eso, hay que mantenerlo simple. Mantenerlo simple. Flujos de trabajo sencillos, ¿vale? Flujos de trabajo que se puedan utilizar. Definir qué formatos se usan y si son propietarios o abiertos, cómo fluyen. Esto es importantísimo. A ver, arquitecto, ¿tú qué licencias tienes? ¿En qué me vas a mandar la información? Te voy a mandar DWGs de las plantas. Vale. Pero tú, esos DWGs de las plantas, ¿cómo los haces? Yo los hago con Cipe. Coño, ¿y no me puedes mandar el archivo de Cipe para que o no me puedes mandar un IFC y entonces ya no tengo yo que volver a modelar? Eso es una conversación muy sencilla, ¿vale? Es una conversación muy sencilla. Entonces, tener esa conversación es necesario. Definir en el flujo los controles de calidad y los actos de aprobación. ¿Quién, cuándo y dónde? ¿Cuándo es válida una documentación? ¿Quién debe dar esa documentación por válida? ¿Y dónde? ¿En qué punto del trabajo? A ver, ¿vamos a hacer validaciones parciales? Claro, a mí me puedes colocar todos los radiadores en el edificio y después resulta que me los colocaste detrás de las puertas. Y yo los quería al lado de las ventanas. Entonces, el dónde es importante también. Y después a mí una cosa que me parece prioritaria es compartir con todos los colaboradores nuestro manual de estilo y que ellos hagan lo mismo. Pero manual de estilo en el sentido amplio, ¿no? No solo qué tipo de letra y qué espaciado les van a poner a los párrafos, sino qué software van a utilizar, qué nomenclatura utilizan, yo tener un traductor de su nomenclatura, qué estilos de trazado, bueno, es lo típico, que te mandan un WG y no te mandan los estilos de trazado y después tienes tú que pasar un trabajo de negro ahí. ¿Qué estilos de trazado te utilizan? ¿Vale? ¿Qué nomenclatura utilizan para los archivos? ¿Qué nomenclatura utilizan para las capas? Ese tipo de cosas, ¿no? Aquí es un poco, os decía que nosotros llegamos al IFC, llegamos al BIM por accidente. Y ya te digo que con todas las personas con las que estoy trabajando, están trabajando en BIM porque para los ingenieros en este momento es más interesante trabajar así que trabajar de otra manera, ¿vale? Yo soy
ingeniero ya desde hace unos cuantos años y mi flujo de trabajo habitual era utilizar software de cálculo 2D o utilizar Excel principalmente. ¿Vale? Durante muchos años fue así. Y después, para el modelado energético de edificio, utilizar las herramientas reconocidas. Es decir, inicialmente Lidl y Kallener y después Hulk, ¿no? Ese era un poco el flujo de trabajo. En determinado momento aparecieron herramientas alternativas a la utilización de Hulk como documentos reconocidos, en particular CIPETERM, y herramientas que te permitían hacer exportaciones, inicialmente ZIP y después Tecton 3D. Entonces, hace 4 o 5 años, en el momento de renovar las licencias del software 2D de cálculo de instalaciones que estaba utilizando, hablándolo con a quien le compraba las licencias, me dijo, no, pero claro, a ti te interesa empezar a trabajar ya en 3D. Trabajar en 3D, nada de BIM. ¿Por qué? Porque si haces análisis energético, te va a ser mucho más cómodo, vas a poder hacer la exportación del modelo al documento reconocido. Ahora ya no es necesario, desde hace unas semanas Tecton ya no tiene la necesidad de exportar a documento reconocido porque es documento reconocido en sí mismo. Y de esa manera tienes un flujo de trabajo mucho más interesante. ¿Y eso qué nos llevó? A nosotros nos llevó a adoptar una metodología de trabajo de modelizar todos los edificios. De hecho, yo llevo, pues, yo qué sé, 3 años donde todos los proyectos que hago modelo el edificio. Absolutamente todos. Pero a día de hoy no ha habido la posibilidad nunca, ya os digo, nunca, jamás, de federar el modelo con nadie. ¿Vale? Con todas las arquitecturas, porque estamos todavía en una fase muy temprana, porque no nos conocemos tanto como para esto, ¿vale? Y porque, sobre todo porque no se tiene en cuenta la posibilidad de compartir información con los demás en el momento en el que se desarrolla el modelo. ¿Vale? Y entonces se tienen una serie de costumbres que no son compatibles con otro tipo de modelos. Y esto me lleva a varias cosas, ¿vale? Después creo que tengo... Vale, sí, aquí tengo. Bien, entonces, ¿cómo funciona la ingeniería, básicamente? La ingeniería MEP, hablamos de ingeniería MEP, no hablamos de análisis energético ni de análisis acústico, hablamos de la ingeniería MEP. Pues de una manera muy sencilla. Yo, para hacer ingeniería de instalaciones térmicas, para hacer ingeniería de electricidad o para hacer ingeniería de cálculo de conductos, que es un poco lo más relevante, no necesito tener el edificio en 3D, salvo para estudiar las interferencias. Entonces, ahí con tener un modelo arquitectónico sencillo, es muy fácil y apoyarme en él para construir mis instalaciones. De modo que, pues, el estudio de arquitectura trabaja con su software BIM genérico, a mí me genera un IFC de la arquitectura, donde aparezcan los huecos, donde aparezcan las envolventes, los cerramientos, etcétera, etcétera, y yo utilizo ese software como plantilla para situar mis instalaciones. Entonces, trabajando con Tecton, que es un caso particular, ¿vale? Que es como trabajamos nosotros, yo no os puedo hablar de las experiencias con otros programas porque no las conozco. Trabajando con Tecton, Tecton tiene una manera de trabajar muy curiosa, que es que tú trabajas con un único modelo del edificio, pero en realidad no es un único modelo del edificio. Tecton genera un modelo de edificio, genera un modelo para cada capítulo, ¿vale? De modo que tú tienes un montón de capítulos, pues imaginaos, instalación de agua, instalación de saneamiento, instalación de conductos, instalación de baja tensión. Eso es un capítulo de Tecton y en realidad es un archivo de Tecton separado. De modo que hasta cierto punto lo que hace es tiene un modelo nativo, modelo en un formato nativo, y ese modelo en formato nativo tiene una serie de modelos por cada, o sea, federa una serie de modelos por cada una de las instalaciones. ¿Vale? De modo que hay un modelo Tecton nativo de edificio, hay un modelo de instalación de fontanería, hay un modelo de instalación de saneamiento, hay un modelo de cálculo de conductos, etc. Y después, esos modelos tú puedes cada uno de ellos por separado exportarlos a IFC y facilitárselo a la empresa de arquitectura para que los federe a su vez en sus modelos. De modo que un poco el flujo sería este. Yo recibo las plantillas para poder generar mi edificio y por cada una de las instalaciones genero un IFC que va de vuelta. Incluso tiene la posibilidad, aquí no lo he puesto, pero tiene la posibilidad de generar BCF para que yo pueda ir detectando colisiones, viendo, pues, es que me has puesto las luminarias encima de las rejillas o los conductos de aire atraviesan una bajante de saneamiento. Todo eso se puede gestionar y puede hablar, incluso no necesito IFC en todos los casos, ¿eh? Tengo plugins para, desde modelos nativos de algunos de estos software que veis por aquí, pasar directamente al modelo nativo de Tecton. ¿Qué ocurre? Todo esto
me he quedado pillado leyendo las preguntas, perdón. Dale, Ahora, si hay preguntas ya te las pasamos, pero en el chat hay discusión hay en discusión. paralelo. Bueno, me gusta. Bien, entonces, el tema está. Me he perdido un poco ahora. Vale, el tema de los IFC de instalaciones están claros, ¿no? O sea, que eso, un poco nuestra manera de trabajar es esta. Después hay una excepción a esto, ¿vale? Hay una excepción. Y vi aquí de refilón el tema de, en serio, no utilices el archivo bin que te envía el arquitecto para Tecton. No puedo, ¿vale? No puedo. Vale. No puedo, en particular, para dos cosas. Para el análisis energético y para el cálculo de cargas térmicas. No se puede. ¿Por qué? Porque los archivos que se requieren para análisis energético son muy peculiares, ¿vale? Son muy peculiares. Y son muy difíciles hacer que funcionen bien. El análisis energético de un edificio es muy complejo, es un cálculo, pues si yo voy a hacer cálculo por funciones de transferencia o por series radiantes temporales, es un cálculo complicado, que requiere capacidad de proceso para el ordenador y que requiere que la geometría esté súper clara, ¿vale? Entonces, de todos los modelos que yo he recibido de arquitectos, ninguno era válido para eso. Bien por los encuentros, bien por las esquinas, bien porque tenían un nivel de detalle excesivo y eso generaba muchos polígonos a la hora de calcular y eso hacía que se desbordase el cálculo. Cosas que dices tú, bueno, pues parecen evidentes, pero no. Entonces, en ese sentido, levantar modelos con Tecton es muy rápido, ¿vale? Es muy rápido. Y de hecho, si ves vídeos de Tecton importa bien IFC 2x3, importa IFC 4 y te permite trabajar de varias maneras. Te permite trabajar interpretando el modelo IFC y convirtiéndolo en elementos nativos de Tecton. Te permite trabajar sin interpretarlo, utilizándolo como bloque para que tú te apoyes en él, cosa que es muy interesante cuando modelas instalaciones. Y te permite simplemente basarte en él para generar un modelo nuevo. Entonces, son varios enfoques. Vamos a ver el tema del análisis energético con cuidado y después entramos un poco en el barro del debate que me interesa, ¿vale? Algunos modelos especiales. Los modelos energéticos y acústicos requieren que el programa interprete de manera precisa la envolvente, ¿vale? Las particiones y los huecos. Esto es fundamental. En este caso, la exactitud es enemiga de la precisión. ¿Por qué lo digo? Porque si yo quiero un cálculo preciso del modelo energético, no puedo tener un modelo fiel del edificio. Tengo que haber hecho una serie de simplificaciones. Necesariamente, ¿vale? Necesariamente. Para un modelo energético, 30 centímetros no es nada, ¿vale? De modo que si yo tengo retranqueos, si yo tengo pues dos vértices de un polígono que están a menos de 30 centímetros entre sí, porque hacen un triángulo, pues eso en el modelo energético no puedo modelar. Bueno, no puedo modelar. Entonces, tengo que no modelar cubos, ni mucho menos, ¿eh? No es modelar cubos, pero sí que no pretender que el modelo energético sea exacto. Eso no puedo pretenderlo porque si no voy a tener problemas de espacios que se solapan, de plantas que no coinciden, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces aquí he puesto a mi amigo Wilfredo, ¿vale? Y la definición de modelo que da la RAE. Esquema teórico, generalmente de forma matemática, de un sistema o de una realidad compleja, como la evolución económica de un país, ¿vale? El señor Pareto estudió mucho esto, nuestro amigo Wilfredo, que se elabora para facilitar su comprensión y el estudio de su comportamiento. Por tanto, yo quiero un edificio que se comporte como el edificio que estoy proyectando. No quiero un edificio que sea igual al edificio que estoy proyectando. Y eso me implica hacer una serie de simplificaciones, que son, pues esto siempre, si existe un manual, muchas veces existe, por ejemplo, entre Revit entre Revit y Tecton existe, entre Revit y Cipe existe. Si existe un manual de estilo, ¿vale? que nos diga cómo tenemos que hacer los modelos para que sean fácilmente exportables, debemos conocerlo o deben conocerlo todas las partes. Pero, por ejemplo, os paso un poco la experiencia de si yo tengo un modelo IFC y después quiero llevarlo a algún programa que me lo traduzca para Hulk o tengo un modelo IFC que lo quiero meter en Tecton, ¿qué cosas tengo que hacer para que si yo voy a hacer análisis energético me funcione bien? Primero, que el modelo esté cerca del origen. No puedo utilizar coordenadas absolutas porque se comporta mal, ¿vale? Esto es una cuestión de pura programación del que ha hecho el programa, ¿vale? Niveles iguales a plantas. Yo puedo utilizar niveles para apoyarme, para tener referencias en mi software de autoría, pero eso no puedo hacerlo en el software de cálculo energético, o por lo menos no en todos. Debo tener cuidado con eso, ¿vale? Entonces, niveles iguales a plantas. Reducir el número de vértices. No debería haber espacios con más de 30 vértices.
30 vértices es una barbaridad. Un espacio es una habitación. No debería haber espacios de más de 30 vértices. No debería haber plantas con más de 30 vértices. ¿Por qué? Porque eso va a influir mucho en el número de polígonos que se generan y en la dificultad para operar el cálculo. Importantísimo, saber, entender y comprobar cómo nuestro software de autoría soluciona los encuentros. Desborda el volumen de la habitación, el forjado va hasta el nivel del suelo pisado de la planta siguiente. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo calcula el volumen interior? ¿Cómo son los encuentros entre la tabiquería y las fachadas? ¿Cómo son esos encuentros entre la solera y los muros de cierre? Ese tipo de cosas influyen en el cálculo, ¿vale? Entonces, comprobar los encuentros. Uno muy importante, que es un error que se comete muchas veces por el cambio de grosor de los muros, es que yo tengo la huella del edificio en el sótano, ¿vale? Yo tengo la huella en el edificio en el sótano, y esa huella del edificio se repite en la planta baja, en la planta primera, pero resulta que entre el sótano y la planta baja hay un cambio en el espesor de los muros. Y entonces se me genera ahí un polígono en horizontal. Pues ese polígono era mítico, ahora ya nosotros ya no usamos Hulk, pero era mítico, ese polígono hacía que Hulk petase directamente, ¿vale? Entonces, el nivel anterior y el nivel siguiente deben coincidir. Yo debo hacer una auditoría cuando estoy modelando, ocultar todos los elementos, ver únicamente los límites de los espacios y repasar que los vértices de los espacios que están en la planta en el nivel -1 coinciden con los vértices de los espacios que están en el nivel 0 que están justo encima, ¿vale? Y, por ejemplo, si hay plantas tipo, copiar la planta tipo es lo más cómodo, ¿no? Entonces, es muy importante el comprobar los encuentros, es fundamental. La mayor parte de las veces que nos da el mítico error de Zipe, o la mayor parte de las veces que el Hulk se cuelga porque te da el desborde de memoria o todo eso, es porque no es capaz de completar el cálculo, ¿vale? Entonces, ojo con eso. Y, desde luego, limitar el número de espacios. En el manual de Hulk habla de 100, 50. ¿Vale? Entonces, si tenemos edificios muy grandes, con un número de espacios muy importante, hay que trozar el edificio, porque si no el modelo no se puede manejar por parte del programa. Ya no es como el ordenador que yo tenga, ya es como el programa gestiona la memoria. Bien, ya os decía antes, estudiar si los desarrolladores han documentado el intercambio entre formatos nativos, estudiar previamente el modelado de elementos especiales. Elementos especiales, no, elementos jodidos. Espacios con doble altura, atrios, huecos de instalaciones, forjados sanitarios, espacios bajo cubierta, espacios con alturas irregulares, curvas, no. Curvas, no. Vale, curvas, no. Malo. Curva, malo. Caca. ¿Se pueden hacer edificios curvas? ¿Con curvas? Sí, claro. ¿Se pueden modelar para el análisis energético edificios con curvas? No, hay que pues hacer unas secantes, dividir la curva en varias rectas secantes y hacer pues algo que se le parezca, joder, algo que se le parezca. ¿Vale? Yo estuve en una etapa profesional en la que solo me llegaban los modelos raros, ¿vale? ¿Por qué? Por una cuestión de precio. Yo nunca hice certificación energética 50 euros. Entonces me llamaba fulanito y me decía, mira, que es que tengo aquí una guardería y la guardería son 8 volúmenes en la misma planta, pero cada uno con una altura diferente. Y dices tú, no podías haber puesto todos a la misma altura, hijo puta. Vale, hay que hacer el líder de esto y no nos simula. Claro, ¿cómo te va a simular? No sabe ni dónde terminan las cosas. Vale, entonces, ese tipo de modelos son peligrosillos, ¿vale? Son peligrosillos. Pero hay que saber cómo lo resuelve el programa. Por ejemplo, el otro día creo que hablándolo con Antonio, Antonio me aclaró, teníamos un problema con un modelo de Zipe que no se enteraba con una doble altura. Y dijo, no, vienes aquí, generas un hueco, no sé qué. Pues estaba en el blog de Zipe, había, pues alguien ya lo había preguntado y estaba la solución, ¿no? No conseguimos que nos funcionase en cualquier caso, pero no pasa nada tampoco. Después, no incluir elementos de sombra en la envolvente térmica. Esto es muy importante. Tendemos a modelar como cerramientos elementos que no cierran un espacio. Por ejemplo, el cierre del lavadero. Si el lavadero tiene una celosía y es abierto, el lavadero no es un espacio, es el exterior del edificio, ¿vale? Entonces, eso no hay que modelarlo como un cerramiento. El cierre del lavadero hay que modelarlo como un elemento de sombra. Lo mismo con los vuelos, lo mismo con los petos de la cubierta, ¿vale? Lo mismo con lo típico, tengo el zaguán del garaje. El zaguán del garaje no es un espacio, es el exterior. Si el zaguán del garaje está cerrado por dos de sus lados, por la puerta del garaje y por el edificio, y por el tercero tiene un cerramiento para ocultarlo o tiene una medianera con el otro edificio, yo no puedo modelar el zaguán del garaje como un espacio. Tengo que modelar la envolvente por el cierre del edificio y por la puerta del garaje, y después en la tercera pared que cierra el zaguán del garaje y modelar un elemento de sombra. Porque si hago eso, después el programa
le van a faltar cosas, ¿vale? Bien, entonces, esto es un poco la idea. Claves para colaborar, de acuerdo con mi manera de ser, ¿vale? Mi particular manera de pensar. Ya, como Rogelio ya os habrá contado a todos hablando mal de mí antes de que nos reuniésemos, muy radical. Emplear un lenguaje sencillo y directo. Yo creo que en las carreras técnicas, arquitectura e ingeniería, nos entrenan para ser repelentes, ¿vale? Entonces, un poco superar eso y tratar de decir lo que se quiere decir de manera directa, ¿no? Utilizar una comunicación explícita, delimitar responsabilidades, documentar procesos pero poco, ¿vale? Documentar procesos pero poco. Y aquí hay un principio del Kaizen, que es las reglas de las 5 S, orden y limpieza. Estas S son palabras en japonés, podéis buscarlo en internet, es muy interesante, que es un principio de funcionamiento que se aplica a los entornos de trabajo, no a la documentación, ¿vale? Se aplica a los entornos físicos. Y básicamente se basa en que aquellas cosas que no usas habitualmente tienes que ponerlas en cuarentena. Y si han superado la cuarentena sin que no las hayas usado, tienes que eliminarlas, ¿vale? Entonces, imaginaos, vosotros tenéis un proceso documentado con un documento de Word de 16 páginas. Y en ese documento de Word hay, pues, el 80% de los párrafos no los habéis usado en los últimos 3 meses. Bueno, pues los marcamos en rojo. Y pasan 3 meses más y no los hemos usado tampoco. ¿Qué hacemos? Copia de seguridad del documento y los borramos. Volvemos a nuestro amigo Wilfredo, ¿vale? Y Wilfredo nos dice que el 20% de los resultados, perdón, que el 80% de los resultados se consiguen con el 20% de las acciones. Entonces, yo no tengo que intentar procedimentarlo todo, tengo que procedimentar ese 20% del trabajo que me va a producir el 80% del resultado. Si aspiro a modelar todo el edificio, si aspiro a procedimentar todo lo que hago, lo que voy a hacer es meterme en una espiral de redactor de norma UNE. Entonces, me quedará dedicarme a redactar normas UNE, pero a otra cosa no. Bien, entonces, documentar procesos, pero muy poco, con una documentación, con unos documentos muy lights, muy sencillos, poquitas páginas, donde se pueda sintetizar la información de manera rápida y donde esté lo verdaderamente relevante, lo que va a hacer la diferencia. Aquí Warren Buffett acostumbra a llevar un folio para la presentación de resultados a los accionistas de Berkshire Hathaway, ¿no? Hace una convención todos los años donde van, ahora es un espectáculo, lo hacen un pabellón de deportes donde van miles de personas y lo que lleva es un folio, nada más. Y ahí le va a contar lo más relevante. Bien, trabajar con manuales de estilo compartidos, que todos conozcan las reglas de juego de todo, determinar controles, hitos, objetivos, estándares de calidad y entregables. Vale. Hasta ahora he hablado un poquito de mi experiencia. Ahora voy a hablar un poco de lo que yo opino del sector. Os repito, es una opinión muy particular, ¿no? Entonces, sobre esto yo tengo 2 ideas claras que me han permitido mejorar mucho, sobre todo en la captación de clientes, ¿vale? Primero, que tenemos que elegir el papel con el que queremos trabajar con cada cliente. Esto no es un papel en el ámbito estratégico para todos los clientes. Esto es un papel que yo voy a adaptar con algunos clientes el de experto y con otros clientes voy a adaptar el papel de proveedor. Depende de mi interés. También podría decidir adoptar el papel de experto con todos o también podría decidir adaptar el papel de proveedor con todos. Eso es una decisión particular mía y ambas son correctas, siempre y cuando lo tenga claro, ¿vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Aquí tenemos el valor unitario del trabajo, es decir, lo que el cliente va a valorar nuestras jornadas de trabajo, y aquí tenemos el tiempo de relación con nuestro cliente. De modo que al principio, cuando el cliente no nos conoce y desconfía de nosotros, no valora nuestro trabajo, ¿vale? No valora nuestro trabajo. Y entonces nos va a pedir soluciones, pero se va a fijar mucho en el precio. Entonces, a medida que la relación madure, ¿vale? Ahí, a medida que la relación madure, el valor que el cliente le da a nuestro trabajo va a ir subiendo. De modo que me va a contratar cada vez trabajos más complicados. E incluso me va a llamar para resolver marrones. ¿Vale? Me va a llamar para resolver marrones. Trabajos muy difíciles de resolver por los que yo voy a poder poner un precio alto. ¿Vale? Un precio no caro, precio alto. Entonces, en ese momento me estoy posicionando delante de ese cliente como experto. Si yo sigo la relación con ese cliente en concreto en esos términos, ¿vale? Si yo sigo la relación con el cliente en esos términos, lo que va a ocurrir es que el cliente se va a acostumbrar a mí y va a
ir interiorizando que lo que yo hago es fácil. Y que como es fácil, ya no vale tanto. Porque le voy a dar resultados rápido, porque le voy a resolver los problemas, porque voy a apagar los fuegos, porque voy a hacer como el señor Lobo en Pulp Fiction, resolver lo que le pasa, ¿no? Y entonces lo que va a ir ocurriendo es que yo voy a ir perdiendo ese aura de experto y voy a convertirme simplemente en un proveedor. De modo que él me pide algo y yo se lo hago. Y el precio va a ir bajando hasta que llegue un punto en el que se estabilice, ¿no? Esto es algo natural en el desarrollo de toda relación comercial. Hay oficinas técnicas que se centran en trabajar solo como experto con todos los clientes. De modo que cuando el cliente se dirige a ellos solicitando trabajos más sencillos o que les baje el precio, le dicen, no, mira, nosotros colaboramos con esta otra oficina técnica, nosotros nos vamos a centrar en darte la solución complicada y el trabajo del día a día te lo van a llevar ellos. Esto es algo que, por ejemplo, en el ámbito de la publicidad o el diseño gráfico se ve mucho. Yo tengo, pues a lo mejor hay empresas de publicidad muy caras que solo se dedican a hacer proyectos de branding, pero que después no hacen la parte del diseño gráfico, que solo hace otra oficina. Y después puede ser que yo me acostumbre a un determinado cliente. Esto es lo que os decía yo con mi relación con las empresas instaladoras. Con las empresas instaladoras yo juego este papel de experto. A mí las empresas instaladoras no me llaman para hacer el día a día, porque yo estoy en un rango de precios que no quieren asumir, que a lo mejor deberían, pero no quieren. Pero sí me llaman para hacer ese trabajo un poquito diferente, o que se atasca en industria, o que no quieren, porque me tienen top in mind como experto. Me dicen, oye, este señor sabe resolver estos temas, se mueve bien en estos ámbitos. Vale. Con alguna de ellas he pasado a la zona de proveedor, pero solo con las que me siento cómodo o con las que a mí me interesan porque me aportan cosas. ¿Vale? Pero no con todas. Entonces, esto es una de las dos ideas que os pongo ahí en la mente para que le deis un par de vueltas. Y después, escoger el color del océano en el que te vas a bañar. Eso, bueno, pues si podemos decidir trabajar en un océano rojo, donde todos somos competidores, todos absolutamente, y lo que vamos a hacer es entrar en una perenne guerra de precios, y al final los trabajos se van a vender únicamente por precios, o adoptar una estrategia de océano azul. Es decir, no competir en precio, competir en calidad de producto y tal. Para mí, en ese sentido, en este sector en el que estamos, solo o entiendo, o lo que a mí me ha funcionado bien, es que lo que tenemos es que tratar de diferenciarnos, ¿vale? ¿Cómo nos percibe el mercado? El mercado nos percibe como un técnico generalista que un día te hace un informe de unas patologías constructivas, al día siguiente te hace el proyecto de reforma de un local comercial y al día siguiente te hace una vivienda unifamiliar y al día siguiente un edificio de viviendas. ¿Vale? ¿Te percibe como eso o te percibe como el señor puto amo del Passive House? ¿Vale? Aunque hagas todo lo demás, ¿eh? No se trata de que dejes de hacer todo lo que estás haciendo. Se trata de que te presentes al mercado como lo que quieres ser, no como lo que eres, como lo que quieres ser. Fake it until you make it. ¿Vale? Entonces, si yo me presento como consultor energético y le digo a las arquitecturas que solo hago temas de análisis energético y proyectos de instalaciones térmicas, algunas de ellas me preguntarán privadamente si además le puedo solucionar la baja tensión, le puedo hacer la ventilación. Y le diré que sí. Pero me he presentado en el mercado como un señor que hace un proyecto muy concreto y muy determinado. Y el mercado así me percibe como que ese proyecto muy concreto y muy determinado lo hago muy bien. Y después tengo que hacerlo muy bien. ¿Vale? Si a vosotros os duelen las articulaciones, podéis ir a un médico generalista, a un internista o podéis ir a un traumatólogo. ¿Qué os genera más? Yo sé que esto está un poco manido, ¿vale? Y se queda un poco miedo de renunciar, porque decir, no estoy renunciando a una parte del mercado, no, estoy renunciando a un océano rojo, una parte del mercado que está saturada de competidores que están peleando en precio. Entonces, ¿qué requiere la estrategia de océano azul? Requiere diferenciarse, bien sea por enfoque, por especialización, me enfoco en un segmento del mercado. Yo soy una ingeniería que solo me dedico a las conserveras, ¿vale? Si el mercado es suficientemente grande, pues me posicionaré como un experto en ese mercado de las conserveras y todos me tendrán como referencia. O me especializo en un tipo de producto. Yo soy una ingeniería que solo hace Passive House, por poner algo, o que solo hace hidrógeno, por poner algo que sea una de las burbujas de moda, ¿no? Entonces me posiciono como especialista en eso y cuando alguien piense en hidrógeno, piense en mí. ¿Vale? Bueno, pues esto es un poco mi punto de vista. Evidentemente es discutible, ¿no? Me encanta que haya un montón de debate ahí. Supongo que no lo estoy leyendo, supongo que me estaréis poniendo a parir, ¿no? Pero me gusta mucho. Y esto es la presentación que yo traía. No sé si voy bien de tiempo, si voy mal, si me he extendido demasiado.
Si queréis que comentemos algo del debate que ha habido. De tiempo bien, has cumplido los 30 minutos con creces, con lo cual ¿Eran 30 minutos? No jodas. bueno, yo no sé, me ha parecido 30 minutos, a lo mejor era más. Pero vamos, que muy bien. Y desde luego el hecho de que haya debate es buena señal. Y aunque nos hayas engañado, aunque os hayamos engañado con el apellido BIM dentro del título, creo que la charla es hablando un poco sobre eso, el tema de los modelos BIM, que creo que algo del debate va por ahí, ¿no? Miguel dice, ¿en serio no utilizas el archivo BIM que te envía el arquitecto para el texto? No, no lo utilizo. No lo he utilizado nunca, no lo he podido utilizar nunca. ¿Vale? Me he encontrado absolutamente de todo. Un modelo hiper detallado que estaba hecho con sólidos, donde no había nada, donde los programas no entendían nada de lo que había allí. Era como una especie de Blender pasado a IFC, pero de un edificio súper chulísimo, muy representativo. Me he encontrado uno que hacía petar directamente cualquier programa, o sea, de todo. El tema está en nosotros tenemos un problema porque siempre hacemos la calefacción, ¿no? O la calefacción o la climatización. Y tenemos el problema de la parte de las cargas térmicas. ¿Vale? Si bien Revit, por ejemplo, calcula cargas térmicas, los informes que saca requieren mucho trabajo y nosotros no tenemos licencias de Revit. ¿Vale? Entonces, al final, nuestro procedimiento de trabajo tiene una metodología muy sencilla que puedes decir tú que es, pues eso es un contrasentido, pero que es muy rápida, porque modelar en Tekton es muy fácil. ¿Vale? Es muy fácil, genera prácticamente todo en automático a partir de las plantas. Y es muy sencillo hacer un modelado energético. ¿Vale? No es un modelo fiel del edificio. No se puede utilizar para hacer BIM Hollywood, pero es un modelo que funciona bien energéticamente. ¿Vale? Entonces, utilizamos el archivo BIM pues, para visualizar, por ejemplo, una cosa muy interesante. Nosotros, este edificio que os decía que era todo sólidos, pues tenía una geometría interior muy complicada, entonces pues paseábamos por el interior del modelo para entender dónde estaban los huecos, para ver cómo eran las escaleras, para ver dónde había dobles alturas. Eso es muy importante, es decir, aunque el hecho de que no lo utilicemos analíticamente para hacer un modelo de cálculo analítico de instalaciones, sí que lo hemos utilizado para conocer el edificio, porque si no, no nos hubiésemos enterado, porque tiene un atrio, tiene un pasillo enterrado que pasa por debajo del atrio, después tiene varias rampas, tiene un espacio de doble altura. Eso de entrada, tendríamos que haber tenido un contacto muy íntimo con el modelador que hizo ese 3D para que ese modelo fuese energéticamente viable. ¿Vale? Que yo creo que nunca lo hubiésemos logrado. Haciendo el modelo en Revit y después exportándolo, nunca lo hubiésemos logrado. Y que probablemente tampoco tenga ningún sentido, porque de la misma forma que bueno, hay una cierta confusión cuando entendemos o cuando nos hablan de CDE o de nomenclatura, ¿no? Incluso que pensamos que el CDE solo es el conjunto de archivos que tenemos en el Drive o en el Dropbox o en donde sea. Y realmente el CDE es el entorno completo, el paisaje en el que se mueven los datos del proyecto, pues pasa un poco lo mismo con el modelo. Leemos modelo y entendemos archivo, entendemos un conjunto de archivos. Sin embargo, yo creo que cuando leemos modelo BIM deberíamos empezar a pensar que un modelo BIM es el conjunto de información que forma ese Building Information Modeling, que viene siendo el modelo energético, el modelo de arquitectura, el modelo analítico de estructuras, en fin, cada uno de los modelos, que no tienen ni siquiera por qué ser geometría, que conforman finalmente ese proyecto o ese activo que estamos trabajando. Pero tan parte del modelo es la simplificación que haces para el análisis energético, que por otra parte es completamente lógico hacerla, como es el plano de detalle o el modelo de detalle en el que especificas una determinada solución, en el que especificas pues hasta la última tuerca de la solución constructiva de la fachada ventilada. Claro. Que no es nuestro modelo BIM, yo creo que deberíamos empezar a pensar que no es el que tenemos en nuestro ordenador en esa carpeta concreta con ese nombre concreto, sino que el modelo BIM es un ente abstracto que agrupa a mucha información que no está toda bajo nuestro control. Y yendo a lo que comentabas, y que surgió en el debate, yo creo que no debe estar dentro de nuestro control. O sea, yo quiero enviarte mi modelo de arquitectura, mi modelo geométrico, que tú me digas, oye, tengo problemas aquí para meter estas instalaciones y que me devuelvas una anotación diciendo, aquí necesito más espacio. Pero a ti que ni se te ocurra tocar el modelo, ya no que se te ocurra tocarlo, es que no tiene ninguna
ningún sentido que tú hagas ninguna modificación. Tendrás que decirme, mira, con lo que tú me das, yo tengo estos requerimientos. Claro. Tendrás que cubrirlos. Y Exacto, yo exacto. como arquitecto o como director de proyecto o quien sea, tendré que orquestar todas esas modificaciones y tratar de llevarlas a un punto común. Bien, Bueno, al hilo de eso me gusta mucho el comentario de Rogelio. Esta parte ya no está grabada, ¿no? Se parte siempre de una sí, premisa está grabado, falsa, está todo. Aquí. que del modelo de ¿Cómo que? arquitectura... Pero lo estoy grabando yo aquí en privado. Se parte siempre de una premisa falsa, que del modelo de arquitectura automáticamente se puede inferir un modelo de cálculo de estructuras o de cálculo de instalaciones. Esto no se puede hacer si no ha habido un trabajo previo, ¿vale? Si tú no te puedes sentar con la arquitectura antes de que ellos empiecen a modelar, por eso hablábamos antes de lo de la intervención temprana, ¿no? Si no te puedes sentar con la arquitectura antes de que ellos hayan empezado a modelar, es imposible que el modelo que genere la arquitectura vaya a valerte a ti, ¿vale? Y ni así, Bruno, y ni así. Mira, la foto que tiene Carlos Colla detrás, que me mienta él, que además nos dijo que había calculado esa estructura, estoy seguro que no calculó los muros en CIPE. O sea, esos muros de apoyo de las vigas era un apoyo sobre muleta, una viga sobre muleta directamente. Eso no tiene traslación geométrica directa entre el modelo de arquitectura y el modelo de estructuras. También te aviso que hemos tenido un intercambio de información al respecto esta mañana sobre la solución concreta del apoyo de esa cercha. Bueno, yo le llamaría una clase de construcción de Velio. Bueno, yo le llamo eso intercambio de información, pero se agradece el gesto. Vale, mira, pregunta bien Kingo qué se entrega y cómo. Bueno, nosotros lo que entregamos es, no tenemos inconveniente en entregar el IFC. Ahora bien, por ejemplo, nadie nos lo ha pedido nunca. No, me refería a que en el momento en que habláis eso que has enseñado de lo que hay que entregar, de las plantillas, si tú no puedes especificar de qué manera quieres que te entreguen un modelo para que tú puedas utilizarlo. Sí puedo especificarlo. Hasta ahora nunca nadie ha sido capaz de entregárnoslo, pero porque la implantación que nosotros tenemos y que ellos tienen es todavía muy temprana y por tanto no somos capaces de hilarlo bien. Para que con la oficina, con el estudio de arquitectura con el que mejor estamos funcionando, para que te hagas una idea, ellos nos entregan, aparte del modelado que tengan, que lo utilizamos únicamente para visitar el modelo, básicamente, después generan DWGs, uno por planta, sin sombreados, completamente simplificado para que el ordenador lo mueva fácil y puestos todos en la misma vertical y muy cerca del origen. Ya el delineante, pues hemos hecho varias reuniones y le hemos dicho, mira, si tú haces esto así, de modo que la huella de cada planta coincide exactamente con la huella de la planta siguiente y que cuando tenemos voladizos, esos voladizos no queden a menos de 20, 15 centímetros, es decir, que si yo tengo un voladizo de 20 centímetros tengo que simplificarlo y hacer que las huellas coincidan. Si hacemos así, nosotros modelamos súper rápido, ¿vale? Porque tenemos un alzado donde se nos marcan los niveles de cada uno de los pisos terminados y tenemos plantas que coinciden, que están puestas todas en la misma vertical, que están cerca del origen. Y teniendo eso, para nosotros es más fácil que ir dentro del IFC a cazar cada uno de los vértices. Mucho más rápido en nuestra operativa. Pero eso también es un problema que tiene Tecton, no es un problema que se pueda generalizar. Igual que lo de las curvas, entiendo. Sí, igual que lo de las curvas. Lo de las curvas es un problema que tiene el software en particular, ¿vale? O sea, no es un problema, Bruno, que son las condiciones de partida del equipo. Claro, es el entorno que tú tienes. Entonces tú tienes que adaptarte al entorno. Para nosotros Tecton se ha vuelto súper productivo. Por ejemplo, el tema de la federación de modelos en Tecton es súper sencillo. Yo tengo una persona trabajando en el mismo archivo en saneamiento y estoy trabajando en la fontanería y le enciendo un ojito que aparece allí en el navegador del proyecto y veo en tiempo real o prácticamente en tiempo real lo que él está dibujando. Y puedo detectar una interferencia o puedo ir paseando por el modelo tridimensionalmente y verlo. Es decir, como decía al principio, yo en el momento que adopté esta metodología de trabajo en 3 dimensiones, que no se puede decir BIM, porque yo no cumplo los requisitos para trabajar en BIM, cuando adopté esta metodología de trabajo en 3 dimensiones fue por puro interés. ¿Vale? Fue por puro interés, porque para mí me parecía que el saber a qué altura había que colocar, o sea, por ejemplo, para medir la obra, ¿vale? Si tú trabajabas Excel, AutoCAD, a la hora de medir la obra, muchas veces te olvidabas de las distancias verticales en el trazado de tuberías. Entonces ahora ya no hay posibilidad de... Y es que además ofreces valor. Tú puedes mandar un detalle 3D de cómo haces el paso de una tubería dentro de un patinillo.
puedes ver dónde van a interferir los conductos. Te das cuenta de los conductos que no van a girar. Dice, pues que porque tienes que hacer un desarrollo de piezas especiales. Entonces, en ese sentido, para nosotros fue muy interesante. Yo no creo que esa gente que defienda que el BIM es una tontería y que todo esto pues, es una pérdida de tiempo, tal. No lo creo. Para nosotros ha mejorado mucho nuestros flujos de trabajo. Muchísimo. Y en la misma línea que los que dicen que es un añadido al proyecto. El BIM no es un añadido al proyecto. El BIM es, por lo menos esta forma de trabajar, yo creo que es la forma de trabajar en la que tú ganas eficiencia y por lo tanto puedes entregar mejores proyectos en menos tiempo. O a lo mejor no en menos tiempo, pero probablemente a nosotros en menos tiempo para la parte de las instalaciones. Yo no conozco las otras, pero en nuestro sentido, el tener software MEP que calcule bien, que calcule dignamente y que te permita generar listados y que te permita generar memorias, no es que sean maravillosas las memorias que se generan, pero para nosotros nos ahorra mucho tiempo, ¿vale? Nosotros ahorramos tiempo. Esas licencias las pagamos con gusto porque nos hacen más productivos. Después, que nadie te recibe, pues mira, nosotros tenemos una promotora que nos dice, pero es que si habéis hecho el edificio en 2D, en 3D y no hacía falta. Y dice, no, ¿cómo que no hacía falta? A nosotros nos hacía falta. Porque para mí el análisis energético es mucho más rápido si lo hago de esta manera. Y además soy perfectamente consciente que no me he olvidado de poner las ventanas. Pero que tú no lo quieras recibir o que tú no lo necesites, hoy, mañana a lo mejor sí, ¿vale? Comenta Miguel Plata. Oye, los que queráis comentar algo, de verdad, abrid el micro, la cámara, el que tenga cierto pudor que no lo haga. Me lo has quitado de la boca. Pero sin problema. Comenta que no entiende bien por qué estar exportando de WG y no modelar instalaciones directamente sobre el modelo BIM. Pues porque entiendo Miguel, no hace falta. Sí, sobre eso una aclaración, porque a lo mejor no me he explicado en esa parte. Nosotros podemos modelar directamente en el IFC de arquitectura todas las instalaciones mecánicas, todas, absolutamente todas, ¿vale? Y después separar nuestro IFC o mandarlo como un modelo ya integrado, ¿vale? Eso no hay problema, ¿vale? No hay problema. Lo que sí generamos un modelo analítico distinto cuando hacemos análisis energético. Entonces, yo no tengo ningún inconveniente en dibujar sobre un IFC, o sea, en modelar instalaciones sobre un IFC para los pasos de conductos, para todo eso. En eso no hay ningún problema. El problema viene cuando hay que hacer análisis acústico o cuando hay que hacer análisis energético. Ahí es donde tenemos problema y necesitamos modelar siempre de cero, ¿vale? Modelar siempre. Y no podéis... Perdón. Perdona, sí. Digo que probablemente llegará el momento en el que todos los análisis serán con sistemas de elementos finitos y podrás de forma más o menos automática recoger ese modelo tridimensional y convertirlo a un formato que puedas de nuevo a analizar. Ya se puede, Evelio. Yo puedo, en lugar de utilizar un IFC como plantilla para apoyarme, que no sé si es lo que iba a preguntar Miguel, yo puedo importar un IFC. Y que Tecton lo interprete. No va a ser capaz de interpretar las capas, pero yo tengo una manera, me va a salir un asistente que me va a permitir parsear cada elemento de cerramiento con una solución constructiva que yo tenga generada. De modo que siguiente que yo iba, Bruno, ¿pero es ahora mismo más eficiente que otro? Claro. No, porque voy a tener un montón de aristas, voy a tener un montón de encuentros de forjados con fachadas, voy a tener muros duplicados unos encima de otros. Y que encima no aportan precisión o no aportan gran diferencia en el cálculo final. Y sobre todo que a día de hoy la experiencia que nosotros tenemos es que el tiempo de depuración de un modelo importado, de análisis energético, repito, con respecto al tiempo de generación de un modelo de análisis energético, con el truco que nosotros tenemos ya con el proceso, porque yo tengo un proceso escrito que son 2 páginas y que te dice, primero, comprueba que las huellas de todas las plantas coinciden. Segundo, comprueba que están cerca del origen. Tercero, comprueba que no hay sombreados ni nada. Entonces, con eso vamos mucho más rápido que si yo cojo un módulo IFC, lo interpreto, hago la correspondencia de la base de datos de cerramientos que tengo yo en el programa con todos los cerramientos que me importa. Claro, porque tienen que estar perfectamente, lo que decía Dani en su vídeo, tienen que estar perfectamente nombrados, porque si a mí me viene F01, no sé qué, no sé cuánto, y no sé dónde es, tendré que ir a buscarlo al modelo, etcétera, etcétera. Entonces, a día de hoy es mucho más operativo que yo genere un modelo analítico desde cero, y es triste, pero es así, que trate de importar un modelo IFC y convertirlo en modelo analítico. Más operativo. No es que no sea posible, pero es así.
Pero Bruno, Es que- también yo entiendo también que, por ejemplo, dependiendo en la fase que hagas el cálculo, por ejemplo, Sí, a mí desde arquitectura me puede valer que todos mis muros sean el mismo, que tienen el sí, mismo grosor, pero luego la composición no es la misma, solo que yo los diferencio con una nomenclatura, pero que tú no puedes hacer ese cambio directamente. Tú necesitas también adaptarlo a tus necesidades. Entonces, a lo mejor mis claro. necesidades chocan con las tuyas. Entonces, es mucho más lógico también que tú hagas tu propio modelo basándote un poquito a lo mejor en lo que yo he hecho, pero no confiando 100% en mí. Claro, y en ese sentido, el tema del modelo energético es un tema delicado, ¿no? Porque conlleva la certificación energética, conlleva los incumplimientos del H0 y del H1. Entonces, es algo que hay que hacer en fase temprana, ¿no? Entonces, muchas arquitecturas Imagina, no los han hecho ya, ¿eh? imagina cómo es cómo puede ser de crítico en el tema estructural. Y hace de venir los modelos de elementos finitos, por ejemplo, con fábricas de mampostería como la que tiene Trascoya. Por ahora no han aportado absolutamente nada y solamente se han quedado en Hollywood puro y duro. Con lo cual, pues tampoco te vayas a pensar yo sigo creyendo que las transiciones entre arquitectura, entre los modelos arquitectónicos y los modelos analíticos específicos son, no sé, o inventan algún sistema de inteligencia artificial que haga esas interpretaciones, esos parseos que dices tú, o si no, va a ser siempre imposible. E incluso no sé si sería recomendable, porque yo creo que una de las virtudes que tiene hacer esto a mano de segunda vuelta es precisamente el chequeo y la revisión de que esos modelos son lo que tienen que ser y que no se comportan de formas raras porque simplemente hemos no previsto la transición entre la geometría y el comportamiento analítico del modelo. Rogelio, tú que eres Pero de Rogelio, estructuras, sabes perfectamente la herramienta de cálculo más precisa o más útil es el sentido común. Y sobre todo cuando en programas como CIP de cálculo matricial no le dices al modelo que se comporte como se tiene que comportar, ¿no? Coño, ¿qué pasa cuando a un pilar, a una viga que acometa un pilar, le metes otra viga que está a 5 centímetros? Pues que se crea una ménsula. Para matricial crea una ménsula. En la realidad no pasa nada. Es un nudo rígido que en 5 centímetros le da exactamente igual. Pero en cálculo se genera una ménsula corta. ¿Sabes? Y todo el esfuerzo que tenía que ser el nudo de flexión pasa a ser de cortante. Por tanto, es que hay mucho cuidado con Con los automatismos. con los automatismos, claro. pero Rogelio, estás hablando del modelo de arquitectura y el modelo de cálculo de estructuras, pero es que realmente el modelo, digamos, digital físico, o sea, de lo que va a ser físicamente la arquitectura, es una cosa, pero es que también lo que va a ser el modelo físico de estructuras, o sea, las vigas en la geometría, tampoco coincide con el de cálculo, porque yo creo que el problema es ese, no es que solo sea arquitectura, sino es el objetivo con el que tú modelas. Igual que a lo mejor Bruno tiene lo que decía antes, que tiene un modelo energético y tiene un modelo para coordinación donde se ven las tuberías, cómo van a ser físicamente, son dos modelos totalmente diferentes, porque tienen dos propósitos diferentes. Y es un poco que va conectado con lo que decía Evelio, el modelo BIM es todo. Sí. Sí, sí. Desde luego, nosotros no tenemos la fase madura suficiente, yo no sé si será posible, para trabajar en un único modelo o con el modelo que nos facilitan las arquitecturas. O sea, a ti madurito sí De te todas ven, maneras, ¿eh? Yo creo que no y que nunca lo será porque al final para tener un modelo que funcione dependes de terceros que son los proveedores de software. Claro, claro, claro. Tras ellos cambian sus estrategias, no vas a poder asentar algo porque hoy dicen que lo hacen de una manera y mañana se han encontrado otro método y exportan de otra manera. Entonces al final Yo creo que no es una cuestión funciona. de que estás tratando de coger un programa que funciona en JavaScript y pasarlo a Python directamente. Y eso no, o sea, que es que estamos hablando de dos lenguajes distintos, el de Pero a ver, que el gráfico y el analítico, son dos lenguajes. estáis hablando de procesos que replican exactamente los que hemos tenido siempre. Porque yo te mandaba los planos de arquitectura y tú, a partir de ahí, elaborabas unos planos de estructuras. Nada distinto a lo que hacemos ahora. O sea, tú tenías un Pero modelo Evelio, analítico que salía de mi modelo de arquitectura. Bueno, pues pero seguimos en lo Evelio, mismo. No hay que empeñarse en tener un modelo único que lo resuelva todo. O por lo menos yo creo que eso a día de hoy no tiene sentido. no, Evelio, pero hay que reconocer que ciertos proveedores de software se empeñan en que sí,
Eso que dice Jonathan, a mí eso que dice Jonathan me parece que tiene mucha razón. Es decir, si hoy en día estamos empeñados en que hay un modelo de estructuras y un modelo de arquitectura, es porque alguien ha metido en Revit las dos partes de la ecuación. Pero dime tú cómo haces un modelo de estructuras distinto de arquitectura de una obra de Félix Candela, por ejemplo. Rogelio, desde el momento en que alguien es capaz de hacerte Autodesk, también CIPE tiene su propio entorno. Desde el momento en que alguien te intenta convencer y acaba convenciéndote de que tener pilares estructurales y pilares arquitectónicos tiene sentido, cualquier cosa es posible. Bueno, pero eso es porque... Sí, oye, Bruno, yo sí tengo... Perdón. No, eso es porque lo han nombrado como pilares arquitectónicos. Lo que quieren decir es recubrimiento. Ya, pero bueno, pero te lo pone como... A mí es de las cosas que más me... Eso y las barandillas, que son elementos paramétricos lineales. Bruno. De alguna manera, en relación a lo que dice, por ejemplo, por no cerrar el tema, en relación a lo que dice que ha nombrado, por ejemplo, a CIPE, a mí, con lo que ha comentado Bruno, la estructura y lo que ha comentado Helio, la estructura que está con el Visual Center, me parece coherente. Cada instalación o cada elemento tiene un IFC y puede permitir que cada uno trabaje en su IFC teniendo unos modelos jerárquicos que son los que mandan, podemos decir. Y me parece coherente. Yo eso no lo veo mal. No, yo lo veo bien también. Y, por ejemplo, el caso contrario, pero que al final lo aborda todo, sería, por ejemplo, el caso de ACA. Al final, lo que hablaba de los elementos finitos, las estructuras de ACA la calcula con elementos finitos, Rogelio, y te mete los muros de mampostería y te lo calcula con elementos finitos. Y lo puedes pasar de un modelo a otro, pero no permite el modelo colaborativo, por ejemplo, que te está permitiendo CIPE. Y creo que ese error se comenta. Te reto a que hagas una bóveda o una bóveda de cañón o una cúpula con elementos finitos y la resuelvas después con la geometría de toda la vida y verás que es muchísimo más eficiente y da resultados más precisos en método geométrico. Un simple muro a veces. Efectivamente. Aunque parezca que esquivo el debate, que el tema de elementos finitos lo tengo más o menos claro, no son más eficientes para el cálculo de estructuras de edificación habituales. Me voy aparte de lo que comentaste al principio de la presentación, Bruno, que decías y nos preguntabas cómo resolver el problema del embudo que se te da a la hora de trabajar con distintas disciplinas, siendo tú ¿cómo decirlo?, el director de proyecto o la cabeza visible y demás. Sí. No sé a ver, opiniones al respecto. A mí, desde luego, una primera que se me ocurre es identificar al responsable de cada una de esas disciplinas y ponerlo al frente de las cuestiones que plantea el cliente. Pero, que ese es el problema, el cliente siempre va a tener un punto de entrada de la información y efectivamente siempre va a tener que haber quien discrimine hacia dónde o quién funcione como router de esa información, quién la mande al responsable. O simplemente que el cliente no quiere tener muchos interlocutores, ¿no? Perdona. Pero es porque estáis acostumbrados a jerarquías muy verticales. Claro. ¿A jerarquías? Muy verticales. Nosotros aquí, que estamos acostumbrados a estructuras muy horizontales, al final, como decir, un poco lo que has dicho tú, Evelio, cada responsable, cada departamento, cada disciplina tiene su responsable y las decisiones, al final, el último que lo tiene es el cliente, o si él ha delegado esa potestad en un responsable de proyecto, el responsable de proyecto, pero al final las decisiones se toman conjuntas entre todas las disciplinas. Pero a la hora de poner eso en forma práctica, alguien en la empresa tiene que actuar como hub de recibiendo la información del cliente y distribuyéndola dentro de los departamentos correspondientes. ¿O el cliente se pone en contacto con cada uno de los departamentos? Se suele hacer una lista de lo que le llaman aquí una lista de distribución. Dependiendo de los temas que se hablan, ya hay un hay un mail y un teléfono de personas a las que tienen que remitirse esa información. Claro, pero ahí está lo que dice Bruno, que a lo mejor el cliente lo único que quiere es tener un correo que sea proyecto@Bruno Miranda. A la larga sale más caro, porque si Bruno está muy agobiado, las cosas se pueden retrasar 3 semanas por culpa de él. Y eso es lo que pasa, ¿no? Que se genera un pollo. Pero ahí toca evaluar por parte del cliente y por parte del equipo cuál es la solución en la que
Una, si me pides que yo sea rápido, tendrá que ser a costa de medios y por lo tanto de recursos tuyos, o bueno, la típica triada de coste, tiempo y calidad. No, a mí no se me ocurre una solución general para todos. Aquí lo que hay son reuniones A, B, C y creo que D también se les llama. La A tienen que ver el cliente con los responsables de cada departamento a nivel de decisiones estratégicas y económicas. Las B son decisiones estratégicas, pero de proyecto. Luego la C son reuniones de coordinación entre departamentos y la D es cuando solamente yo con estructuras me interesa tener una reunión que no tengo que molestar a los demás, o instalaciones con estructuras. ¿Y con tanta reunión cuando trabajáis? Pues trabajamos. O sea, es verdad que hay mucha reunión, pero bueno, así es como se van tomando las decisiones, de una manera diferente de trabajar. A mí me costaba mucho al principio. No, me lo imagino, me lo imagino. A ver. Está claro que son culturas diferentes. Recordad que Jonathan está de los Pirineos para arriba y eso pesa. O bueno, casi decir del Polo Norte un poquito hacia abajo. Del mar del Norte para arriba. Y en un país que cobran los proyectos por hora, ¿eh? Ojito, ¿eh? Por hora. Oye, que esa es otra, Bruno. Tú decías el tema de las jornadas, yo ya me lo he anotado y voy a tatuármelo aquí. Me ha parecido buenísimo. Cerquita del bolsillo. Total. Pero además hablabas de que una de las cuestiones críticas es la planificación temporal realista. Yo te diría más, que con una planificación temporal realista procures siempre multiplicarla por 1,5. Claro, sí, bueno, eso yo nunca he conseguido cumplir la agenda de una semana, ¿eh? Eso en la vida, jamás. Pero ya te digo, a mí ahora me funciona muy bien lo de comerme un sapo al día, ¿vale? Eso, el objetivo ya no son hacer una lista de tareas ni tachar muchas cosas, es cada día hay un sapo y ese hay que comerse, ¿vale? Entonces, así avanzo más. Pero lo de las jornadas, yo, incluso a la gente le digo, prohibido eso de 4 horas, ¿no? 4 horas, media jornada. Un día o un día y medio o 2 días o 4 días u 8 días. Y así podemos calcular semanas. Pero lo que no podemos es andar con, hoy voy a dedicarle 2 horas a este proyecto, 3 horas a este informe. Porque que además no se los dedicas al final. No, son 2 horas que se convierten en 2 y media, que son 3, que al final con 1 hora que me queda, pues ya no me pongo con esto otro. Y efectivamente claro, has liquidado gran parte de la jornada sin hacer lo que habías planificado. Pero no porque no seas capaz, sino porque directamente la planificación partía de un presupuesto que a lo mejor era evitable. Pero también has hablado del etiquetado de correos como forma de, ahora mismo, de organizar un poco esas conversaciones. ¿Cómo lo haces? Yo tengo toda mi vida en Gmail y utilizo las etiquetas de Gmail, creo una etiqueta por cada proyecto y después, cada vez que recibo un correo o que envío un correo, etiqueto ese y después las elimino, ¿eh? No archivo los correos y elimino las etiquetas cuando ya no está vigente el proyecto. Y eso me permite... Espera, pregunta yo, ¿por qué los eliminas? Porque si no, se me genera... Yo soy un poco maniático por algunas cosas. Entonces se me generan muchas etiquetas. Me cuesta creerlo, fíjate. Pero no eliminas los correos, eliminas las etiquetas. Elimino las etiquetas. De hecho, esa estantería que veis detrás, no se ve, pero hay una etiqueta adhesiva en cada una de las baldas indicando de qué temática son los libros. ¿Vale? para que vean. A ver, hay más gente como tú. Muchas están en hospitales, pero no te preocupes. Que otros... Al menos no tienes los libros por colores, los tienes por temáticas. No, están por temáticas porque después, claro, si es un libro de calefacción, va a la estantería de calefacción. Reconozco, Bruno, que tampoco se me ocurre otra forma de tenerlos, pero... No, claro, es que tiene que ser así, ¿no? Eso es un tema. El tema de las 5S, desde el punto de vista de la documentación, a mí me ayuda mucho, ¿no? Porque dices tú, por ejemplo, el ejemplo que os ponía de estos chicos con los que empecé a trabajar, que tenían implantada la norma UNE bien, en condiciones completa, ¿no? Entonces hicieron un BEP y aquel BEP eran 50 páginas de cosas absolutamente detalladas con las nomenclaturas de las capas de todas las situaciones posibles y claro, en ese proyecto no iban a aparecer todas esas capas. Era una cosa, realmente era un documento de PDF que era absolutamente, se me hacía absolutamente inabarcable.
¿vale? Y después me mandaban la nomenclatura de los archivos, un chorizo lleno de guiones, y tú decías, y al final terminamos, ¿vale? Al final terminamos el proyecto y no sabíamos cuál era la versión que había que entregar al cliente, ¿no? Entonces, y eso es un poco como todo, ¿no? Entonces yo veo muy extremista la aplicación, por ejemplo, claro, tú haces el curso del Plan BIM Chile y dices, bueno, sobre el papel es todo fantástico, pero voy a empezar a implementar el 5% que me va a producir a mí la mejoría radical en mi forma de trabajar, ¿no? Entonces, ¿eso qué es? Yo ahora tengo una duda, por ejemplo, yo baso mucho mis expedientes en estructuras de carpetas, ¿no? Y entonces, en un momento dado se me ocurrió, como yo siempre estructuro las carpetas de la misma manera, vamos a generar una plantilla con la estructura de carpetas y copiamos esa plantilla cada vez que iniciemos un proyecto. Pero hay proyectos donde esa plantilla se queda en la mitad de las carpetas vacías. Entonces, eso ya es una inutilidad. Dices tú, no, esto no está bien así. Entonces, ahora me gusta mucho, por ejemplo, que SharePoint tiene un buscador muy potente. Entonces, a lo mejor no utilizar estructuras de carpetas tan profundas, sino estructuras de carpetas más laxas, pero ser más estricto con la nomenclatura que yo utilizo a la hora de nombrar los archivos. Y sobre todo, a mí de SharePoint me parece muy interesante el tema de los meta tags, ¿no? Y de la posibilidad de que, por ejemplo, puedas tener listas desplegables. De quién me envió. Entonces, con algunos proyectos estoy probando para tengo un desplegable de quién me envió el archivo, de en qué momento me lo envió, ¿vale? Y probando, ¿no? Estoy probando, estoy tratando de encontrarme a mí mismo en ese sentido porque no he conseguido todavía. El tema del CD es algo que se me está resistiendo mucho, ¿vale? Y algo que habías comentado con respecto precisamente al tema de los archivos y demás, que tú especificas en tus presupuestos o en tu documentación los documentos que vas a entregar al cliente. Sí. Y fíjate que a mí lo primero que me vino a la cabeza fue, caramba, unas cuestiones básicas o iniciales de cualquier proyecto BIM, evidentemente son los requisitos del cliente, que los has nombrado, hay que tenerlos. Pero hay una cuestión que inmediatamente hay que poner encima de la mesa, que son el MIDP, el listado de documentos que se va a generar para ese proyecto. Entiendo que a ti lo que te va a permitir es tener muy claro cuál es tu objetivo con ese proyecto, porque sabes exactamente qué es lo que tienes que entregar, pero es que además al cliente no le rompes expectativas. El cliente sabe perfectamente qué es lo que va a recibir. Claro, que es un problema, ¿no? Incluso cuando los clientes son otras oficinas técnicas, en ocasiones hay ciertas suspicacias, ¿no? Por ejemplo, con el tema de las hojas de Excel. Oye, es que me ibas a mandar los Excel. No, yo no te voy a mandar los Excel, yo te voy a mandar los PDFs que generé con esos Excel. Y es lo que tenemos en contrato. Yo no te tengo por qué dar a ti mi know-how, ¿vale? Pero en ese sentido, sin embargo, que yo soy muy transparente también, ¿eh? Después, bueno, si me pedís un Excel, pues os lo doy, pero hay con determinadas oficinas, por ejemplo, últimamente estamos haciendo mucho retail, ¿vale? Mucho. En el retail hay muchas oficinas técnicas que son unas pandas yo no sé cómo definirlo, eso, con un procedimiento, habréis trabajado con muchas, ¿no? Que son cowboys los tipos, o sea, los mejores del mundo. Y te dicen, no, es que tienes que darme el Excel para que yo pueda revisar los cálculos. Tú por los cálculos puedes revisarlos comparando con otro proyecto y tal, pero yo no te voy a dar mi know-how porque no te conozco de nada, porque no me vas a contratar nunca más, ¿vale? Bueno, y aparte porque, querrás o no, eso ya es una cuestión. No, pero bueno, yo sí trabajo con un cliente íntimo con el que estoy compartiendo todos los días, o es conocido o es del entorno o tal, o incluso un compañero en un momento dado me llama y me dice, oye, ¿tienes una memoria de esto, tal? ¿Cómo afrontaría este problema? Pues lo doy sin ningún problema, pero determinadas arquitecturas o ingenierías que te vienen impuestas porque son las que siempre le trabajan al fabricante X, que vienen ya con ese marchamo de que aquí se hace todo como lo digo yo por el artículo 40, ¿no? Entonces, hace poquito en el Vialia tuvimos ahí un follón con el tema de los sectores de incendio. Y dice, bueno, pues oye, si tú siempre atraviesas los sectores de incendio sin poner una compuerta con los conductos, me parece cojonudo. Pero en el proyecto va a ir la compuerta y va a ir medida y va a haber que colocarla. Después tú, en tus obras no la pongas nunca, pues eso ya es cuestión tuya. No, es que sacarás si quieres. No, depende de quién firme la dirección de obra. Nosotros ahí no hacíamos dirección de obra, ¿no? La firmaban ellos. Al final, de hecho, no sé si van las compuertas o no van, ¿no? Pero ese tipo de cosas, ¿no? Y el tema de definir los entregables, además, te marca a ti los objetivos. Todo el mundo tiene las mismas expectativas. Yo te voy a dar las memorias en Word, te voy a dar los anexos de cálculo en PDF,
te voy a dar el modelo IFC del análisis energético, te voy a dar los certificados de eficiencia energética, te voy a dar la justificación del H0, la justificación del H1 y tal. Y de hecho, con muchos arquitecturas lo que hacemos es, ellos al principio hacen la cartela del proyecto y se marca en rojo todo lo que tenemos que hacer nosotros y después a partir de eso, de esa cartela del proyecto, se genera una lista de comprobación de todos los documentos que hay que entregar y de todos los documentos internos que hay que generar, ¿vale? Que eso también es algo que hago y que algunos los tengo en Excel, ¿no? Y que de hecho incluso te permite contabilizar tiempos, ¿no? Te permite decir, sí, claro, y asignar, oye, y a ver, hay que hacer todo esto, no olvidarme de nada y tal, ¿no? Pero ya os digo que ahora lo hago con menos detalle, ¿eh? Antiguamente, pues por ejemplo, el proyecto de instalaciones térmicas es un proyecto muy complejo y muy caro, quizás el de todas las instalaciones es el más complejo. Antes tenía un listado muy detallado y entonces eso hacía que la mitad de las veces a la gente le diese la tentación de no usarlo, ¿vale? Porque tenía un trabajo administrativo detrás y entonces ahora hacemos unos listados un poquito menos detallados y que la gente utiliza más. Entonces, siempre hay que buscar un poco ese equilibrio, ¿no? No tratar de... Pues lo que dice Wilfredo. Wilfredo, yo soy muy fan, ¿vale? De hecho, me voy a poner su foto por aquí. Porque con el 20% consigues el 80%. Pues, señores... ¿Esto es tan largo habitualmente? ¿O soy yo que soy un coñazo de persona? No. Bueno, una cosa no quita la otra, pero... Vale, correcto. Obviamente. A ver, entendemos que en Vigo vais con una hora menos, pero bueno. Claro. Eso ya Efectivamente. Pero al principio y al final, o sea que aquí... Este es el 1,5 de planificación que te ha dicho Evelio, que meta un poquito más. Efectivamente. Correcto. Normalmente nos vamos a 1 hora y cuarto, 1 hora y media y estamos ahí en el coeficiente de seguridad. Me ha encantado que Evelio no te discuta que las nomenclaturas tienen que ser entendibles también por las personas y no solo por las máquinas. Porque yo ya, esa batalla ya he perdido la intención de ganarla. Si no se entiende la necesidad o no se ve la utilidad, claro, pues, yo creo que todo tiene su contexto, ¿no? Yo al principio quise aclarar que venía a hablar de mi propia experiencia. Yo no hago instalaciones para el Santiago Bernabéu. Entonces, a lo mejor ahí ya no hace falta que las nomenclaturas... Pero porque está muerto. ¿Qué? Para el Santiago Bernabéu, no para don Santiago Bernabéu. No creo que sean más complicadas que las de Vialia, ¿eh? Sí, bueno, yo en Vialia hicimos acondicionamiento de locales comerciales. No hicimos la parte del mall ni nada de eso. Eso hicimos los que son los proyectos de las actividades, o sea, las instalaciones que van en el proyecto de actividad de dos retail, ¿vale? Eso es lo que hicimos, que estoy muy arrepentido de trabajar con una de ellas. Uf. No os voy a decir cuál. Pero bueno, hay que hacer un poco de todo, ¿no? Hay que ir probando. Bueno, gracias a todos por aguantarme. Gracias a ti, muchas gracias. Muy bien. Efectivamente, muchas gracias. Buenísimo. A todos. Colla, vete preparando la de enero, que la de diciembre la tenemos ahí al lado, ¿eh? Sí, bueno, os voy a pedir ayuda a todos, ¿eh? Pues... Oye, claro, eso sí. Sí, sí, no estoy de coña. Me gustaría ir conociendo los flujos de trabajo de estructura que tenéis cada uno para, por decirlo así, hacerme un mapa y hacer un refundido de todo y contar no solo la mía, ¿sabes? No solo mi película. Pues para eso yo, desde luego, ya invito a todos los que estamos ahora aquí y a todos los que van a estar viendo el vídeo que se anoten en el grupo para poder entrar en el Slack y a partir de ahí empezar a intercambiar la información que toque. Pero digo, esto será en enero. En diciembre estaba diciendo Bruno que hay un par de pájaros con los que no trabajará nunca más después del paso por Vialia. Pues si no se echa atrás, Rafa, que ha estado trabajando en el centro comercial, nos contará su experiencia, abro paréntesis, no, cierro paréntesis, BIM en la gestión del centro comercial, y espero que para entonces, bueno, por lo menos haya visto ya la documentación BIM del que sí es el nuevo centro en el que va a trabajar, que creo que va a pegar un salto metodológico bastante grande. Pasará de una obra en la que BIM ni estaba ni se esperaba a una obra en la que el plan de ejecución BIM por lo menos ya se le ha presentado antes de llegar a la obra. Por lo demás, nada. Muchísimas gracias, Bruno. ¿El plan de ejecución BIM no se entrega al final? El plan de ejecución al final de la obra. El plan de ejecución BIM, el sí, PEP, justo cuando se hacen los proyectos de instalaciones. Al final, si es un hospital o si es una obra pública, pero si es una obra privada y va ajustadita de precio.
No, me refiero a que alguna vez llegas y te dicen, no, todavía no está el plan de ejecución. BIM, Ya, bueno. ¿cuándo va a estar? Cuando tengamos el proyecto hecho. Ni más ni menos. Ya lo acabaremos. En fin, Vale. lo dicho, que un placer estar con todos. Un placer. Gracias a todos. Nos vemos en Slack. Me vas a poner jodido si ir hablando mal de ti. Dice Antonio Fernández que nos vemos en Insiders. Bueno, eso ya sabes que... Que esta no es de BIMRAS, Antonio, que esta es de grupo de usuarios BIM. Os vemos en Insiders, a los que estéis en miembros Insiders, pero al resto os vemos en el grupo de usuarios. Bueno, Gracias. chao, chicos. Chao, gracias. Hasta luego. Un saludo. Gracias, Bruno. Chao.